Suscríbete a La Panterita. Supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, bendice, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, el tema de... Hablé con Malte ayer a la tardecita y le dije si me podía escribir a las 8 de la noche, pero ya no respondió porque estaba muy atareado. Con Malte Melgarejo porque eran 1900. Le dije a Gustavito, se puso en el Twitter y Malte me dijo que iba a escribir a las 8 y no lo hizo. ¿Cómo te va, Malte? Me está matando, Arturo. Buen día, un gusto saludarte, Arturo. Un saludo a la audiencia de la mesa. No te estoy ni matando si yo le dije a Oscar que vos me iba a avisar ayer de noche. Perdón, Arturo, no te imaginas lo difícil que fue organizar esto en tan poco tiempo. Te juro que ni yo me esperaba, porque viste que tiene muchos pasos, sistemas nuevos y miles de otras cuestiones que se hacen en paralelo, ¿verdad? No, te entiendo, Malte, te entiendo, pero estaba esperando para informar correctamente. Conté esta mañana que llegué hasta 1900, que vos me dijiste probablemente lleguemos a 2000, que después me dijiste falta resultado del hisopado para saber si todos están en regla. Así fue la charla anoche. Exacto, nosotros ya cerramos los 2000, o sea, ya llenamos el cupo de 2000 y ahora falta que se terminen de hacer los hisopados del segundo grupo, que es hoy hasta las 8 de la noche, y ahí vamos a tener realmente el número que va a asistir mañana, ¿verdad? Yo no creo que, o sea, en cualquier evento es muy difícil que se cumpla el 100% de asistencia, ¿verdad? Pero ya los domingos están cerrados, o sea, ya nadie se puede inscribir, ya llenamos el cupo. ¿A cuánto llegaron los que se inscribieron? 7.000, casi 8.000, 7.800 más o menos. ¿Cómo se fueron puntualizando o registrando oficialmente lo que quedaban? No, Arturo, vos sabés que llegamos a 2.000 y cerramos. Eso quiere decir de que de los 7.000, casi 8.000, no, muchísimos rebotaron ya por el doble, por el certificado de doble vacuna, ¿verdad? Los muchachos intentaron igual, pero obviamente el sistema está integrado con el ministerio y automáticamente rechaza. No es que nosotros podamos habilitar o no, sino que compara con el registro del país y ahí ya te rechaza. Entonces, ese fue el principal filtro que hizo que tengamos 2.000 recién ayer por la noche, llegamos a los 2.000, ¿verdad? Hasta ahora, ¿cómo se hace la distribución? Porque me decías ayer que lo que había una reunión con gente de la Conmebol y la APF, sí. ¿A dónde se van a ubicar? Me decía, ¿verdad? Sí, la reunión está terminando ahora, ¿verdad? Yo salí un rato para atenderte, ya están acá los de Conmebol en Para1, a las 9 de la mañana fue la inspección del estadio y a las 11 arrancó la reunión de seguridad, ¿verdad? Está todo en orden. Los principales sectores habilitados obviamente son los de platea VIP campeones del mundo y platea alta. Después hay un poco de gente en gradería
y en preferencia están las delegaciones de ambos equipos, ¿verdad? ¿A qué hora se abren los portones, por decir, de Cancha Olimpia? Y vamos a abrir a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. ¿Cómo será para que Sí. lleguen y están escuchando quienes se van a la cancha y esperemos que cumplan? Siempre dijimos, Marte, que lo ideal es que cumplan. Hicieron todo el protocolo porque hay gente que se pudo haber ido y no fue. A que se respete. ¿Cómo es el ingreso? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el itinerario? Contanos. Claro, nosotros vamos el acceso a la gran masa, o sea, de los 2000, la gran mayoría va a entrar por la avenida Mariscal López, por el estacionamiento de Para Uno. Ahí van a tener unos carriles que ya están marcados ahora mismo, y bueno, van a ver acomodadores por parte del club y por parte de la seguridad privada también, que les van a guiar hacia sus sectores. Los que tienen entrada de platea VIP campeón del mundo entran ahí, y los que tienen platea alta entra a platea alta, luego de gradería a gradería. Sencillo como eso, ¿verdad? Hay 3 cordones de seguridad. En el primero se va a corroborar ya que tengan el hisopado, la cédula o sea, no es hisopado, perdón, el test, la cédula y la entrada, o sea, el pase, y posteriormente se hacen los otros controles ya de que sean la lectura del QR y la lectura de la entrada física, ¿verdad? Malte, desde las 4 se abre el ingreso público, pero ¿hay un punto límite en el horario de llegada o minutos antes del partido No. la gente puede seguir entrando? Puede seguir entrando, pero le aconsejamos que por favor vengan, o sea, vengan cuanto antes, ¿verdad? El proceso no es tan rápido como un partido normal en época de no pandemia. Vamos a ser muy metódicos en el control, va a ser muy estricto el control y son varios controles. Entonces, yo sé que es un día laboral, yo sé que el tráfico va a estar complicado y demás, pero la recomendación nuestra y de todas las organizaciones es que lo antes posible estén ya acá en Para Uno para poder ingresar y estar en su lugar esperando el inicio del partido. Malte, ¿tienen en cuenta cuántas personas se pusieron al día, digo, los socios por este partido? No, o sea, obviamente tenemos gente laburando en eso, pero yo personalmente todavía no vi ninguno de los informes porque estoy abocado de pleno en la organización, ¿verdad? Pero despertó mucho el interés del socio de Olimpia que estaba atrasado a ponerse al día. Sí. Muchísimo. Yo espero que sean alrededor de $200,000 lo que se haya movido alrededor de este evento. Otra consulta para dejar en claro el tema para la gente principalmente que nos escucha. No hace falta llevar impreso el test negativo, ¿verdad? Todo por métodos tecnológicos, con el código QR nomás, ¿verdad? Así es. No hace falta traer impreso eso. Sí, el pase, que es un pase físico, eso sí tienen que traer. Entonces, se ingresa con cédula, el pase físico y el pase digital, que es un QR que indica el resultado del test. Hasta ahora, ¿qué le pedirías a la gente que se inscribió, que ya presentó todos los protocolos, hisopados? ¿Qué le pedís ahora, Malte? Nada, que finalice el proceso, a lo que tiene que finalizar el proceso, y ya desde mañana lo que le voy a pedir es que decirle que todos tenemos la representación de 4 o 5 millones de olimpistas que no van a poder estar alentando al equipo y que gritemos y que alentemos y que empujemos como si estuviéramos todos acá en Para Uno. Bueno, Malte, gracias por este tiempo y te debo contar algo. ¿Vos sabías que pasó, estaba Arturo? leyendo que para el partido de vuelta con Peñarol van a habilitar 5.000 personas en el estadio? Para el partido Peñarol con Sporting Cristal. el partido de vuelta en Montevideo. Ujú. Hasta 5.000. Seguramente es una cuestión sanitaria y ellos están más avanzados que nosotros en ese sentido. Hay una cuestión también de que te tengo que adelantar, pero que lo tendremos que hablar después, a partir del jueves en detalle. Se habilitó público visitante en Brasilia, ¿eh? Sí, en Brasilia, sí, pero ese es de común acuerdo, ¿eh? Se habilitó el público visitante. Anoche me confirmó para nosotros Olimpia, podemos disponer ¿sí? de la entrada del público visitante. Perdón. Pero eso ya es otra cosa. Espera, estamos hablando a partir de vuelta para Olimpia. Así es. ¿Y cuántas personas? Todavía no sé, pero tenemos bastante cupo, ¿verdad? Todo lo que quieran ir, yo creo que pueden ir. Hay que ver, es complicado, con poco tiempo, caro, pero 30%. con algunas cuestiones también sanitarias, pero lo bueno es que en Brasil
se ingresa al estadio solamente con el test negativo, ¿verdad? Sí, 30% del aforo del estadio queda para Flamengo y de ahí entonces el público de Olimpia, incluyendo 30%. Sí, señor, ayer me avisó Flamengo de que si queremos y tenemos la posibilidad podemos disponer de algún cupo de entrada que me van a estar confirmando. Ah, perfecto, para el hincha de Olimpia habrá. Y te quería decir que al Fluminense se vetó, se dijo no en el Maracaná de Río. Fluminense juega sin público, en Río. Sí, me estaban comentando lo de Flamengo, que al final fue una muy buena decisión la que tomaron de ir a Brasilia, porque en Río hay un revés ahí con las medidas sanitarias. Sí, señor, y en tanto Peñarol logró 5.000 para el partido de vuelta con Rosario. Malte, estaremos en contacto. Gracias por este tiempo. Abrazo, Arturo. Igualmente, Malte Melgarejo. En Fluminense le dijeron no. Y en Montevideo, niño, podés buscar 5.000 personas en el estadio de Peñarol para el partido de vuelta. Ayer el gobierno, el Ministerio de Salud de Uruguay habilitó 5.000 lugares en Copa. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Saludos para Roberto Roca, que está con el Monito González, con Gerardo. Gerardo González, te estamos escuchando. Saludos, Gerardo, para vos. Gerardo González, que tuvo un hecho muy singular de aprendizaje en su calidad como profesional técnico. Le dijeron en América, ¿querés la despedida, la recaudación para vos o querés especializarte en Europa? Y prefirió especializarse como técnico en Europa y rechazando la taquilla del América en la despedida. Se demuestra la calidad de gente y profesional de Gerardo González. A prepararse que llega el día Pichugón, el domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal en San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones, sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hoy el Día Veterinario de todos los veterinarios del país. Muchísimas felicidades a todos los veterinarios. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades. Así es. Y también dice Roque Cubilla que aparte de ser el Día del Veterinario, el cumpleaños de Lucho Gatica. También, el más grande mexicano en música romántica de todos los tiempos, como es Lucho Gatica. Tuve la satisfacción de compartir con él. Así mismo es. Así mismo es. ¿Qué estás leyendo, Víctor? Lo de Peñarol me envía César Orrego sobre... Ah, vos te envías, yo no dije. No, claro, me envía para Cesarito complementar. Orrego que yo le estoy diciendo que va a una tercera vacuna en Uruguay, tercera dosis. No vacuna. En Uruguay. Y le decía más Cesarito. Hace 2 días ningún fallecido. Más Cesarito Rego. Cesarito, a vos te estoy respondiendo. ¿Qué te mandó César? Sí, el comunicado de Peñarol cuando anunciaba ayer lo de las 5.000 entradas. Lo más importante, de acuerdo con lo definido por las autoridades competentes, se dispuso un aforo máximo de 5.000 personas que deberán estar inmunizadas. Y el último párrafo, el club en conjunto con el gobierno informará en las próximas horas los detalles sobre el mecanismo definidos para acceder a este cupo de 5.000 personas establecido por las autoridades. Esto le estaba diciendo al propio Malte, de cómo se movió Uruguay con relación a esto. 5.000 ya. 5.000. Y estaban anunciando con mucho orgullo que ya no hay fallecidos en Uruguay y que podrían aplicarse una tercera dosis de vacuna. Uruguay pasó, coste que tuvo problemas, enormes problemas, se le descontroló, después controló. El tema porque esto no sabe dónde puede saltar. Acá no puede cruzarte el brazo y decir ya está todo solucionado, no. Sí que Peñarol 5.000. Estaba leyendo ayer que en Río no. Por eso se juega en Brasilia y Flamengo, como previendo eso, ya metió partido de Flamengo en Brasilia, pudiendo jugar en el Maracaná. Y a Fluminense le dijo no. Ayer pasó esto, sin público para Fluminense.
Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, aprovecha hoy en nuestros 375 puntos en todo el país estas super ofertas de cuidado personal, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Sí, tiene razón, doctor César Cabaña, perdón, dije mexicano, chileno, Lucho Gatica. Chileno, Lucho Gatica, sí señor. Y conté anécdota, doctor Cabaña, de Lucho Gatica. Fui su anfitrión cuando llegó al país. Hablamos largo, entendemos al doctor Cabaña ya no viral, le hablé del tema un poco más y quizás nos comprendamos luego. En el Rincón Guaraní tomando un vinito, mano a mano con Lucho Gatica. Yo tenía 18, 20 años cuando vino al país. Lucho Gatica, no le dimos al trago Gustavito, compartimos bien. Un buen vinito ahí frente al Sol de América, en el Rincón Guaraní con el querido, recordado, admirado, Lucho Gatica. Me recuerda. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa, ingresar a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa, un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Si le puedo ubicar al señor Humberto Campuzano de Erimar, vamos a charlar con él referente a pilares de Erimar. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Bueno, está viendo lo de Messi. Sí. Pocas veces. Sí, muy. Pocas veces porque la televisión ayuda mucho a esto. Se ve en directo, está viendo TN, todo lo que significa la presencia de Messi. Y saludo Porky, saludo para vos, saludo Porky. Y visto lo de Messi, con los hijos, con el hotel en París. Un espectáculo extraordinario que se puede ver acá, puede poner niños. Sí, está ahí. Justo mandaron el corte. Cuando llegaban en el aeropuerto y después posteriormente al hotel, y hasta contaban las maletas y de qué color eran las maletas de Messi. Y cuántas maletas traía y pasaban a los niños, la señora. ¿Cómo te va, Humberto? Humberto. Arturo. ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo. Un cordial saludo para vos y toda tu prestigiosa audiencia. Bueno, con Humberto Campuzano. Contanos, Humberto, la promoción Pilares de Erimar. Contanos, Humberto, contanos. Sí, esta es una promoción bastante novedosa que estamos ofreciendo a nuestros clientes, ¿verdad? Que consiste, ¿verdad? En que uno adquiriendo uno de los productos que nosotros, por la calidad, ¿verdad? Y la marca que tienen estos productos, que son Queco, Santex, alarmas Positron y el recubrimiento poliuretano Rhinolining, ¿verdad? Son productos líderes en el mercado, de esto, en su categoría, ¿verdad? Y entonces uno adquiere un producto de estos, tiene la opción de acceder a un cupón para el sorteo de otro de los pilares. No sé si me explico, Arturo. Sí, de estos productos premium, vos estás participando por otros más a través de un sorteo. Así mismo es la verdad que es muy interesante, ¿verdad? Porque uno comprando de repente una alarma Positron tiene la posibilidad de acceder a un recubrimiento de poliuretano Rhinoline para hacer
ejemplo más gráfico. ¿Y puedo hacer polarizado americano con Santec también? Exactamente, ya dependiendo de lo que uno está necesitando en el momento de adquirir el producto. Estamos hablando de antihuelco, chivera, enganche, carpa, lo que vos querés está participando del sorteo, comprando. Así mismo es. Adquiriendo un producto tenés acceso al sorteo de otro producto. Estamos hablando de lo que compres en agosto y son 3 sorteos. Exactamente, es un sorteo por cada local. Como tú bien sabes, estamos sobre Sevilla Yala y Morquio, San Martín y Andrade y Mariscal López y Gavi. Sí, entonces, perfecto. Tenés ahí los sorteos y si ganás, por ejemplo, si yo tengo una alarma Positron y quiero otra, yo si soy favorecido, tengo la obtención de una alarma más sin costo. Así mismo, absolutamente gratis, ¿verdad? Y puedo decir, esto puedo regalar a esta persona, yo elijo. Sin ningún problema, ya es un producto de tu propiedad, lo que ganes en el sorteo. Bien, todo lo que están teniendo ahora, ¿qué es lo que más se pide en Erimar con relación a todo lo que se representa a estas marcas premium que estamos hablando, Humberto, y que estamos repitiendo nosotros? Y mira, verdaderamente estamos teniendo un suceso muy grande con la línea nanocerámica de polarizados Santex. Un producto absolutamente revolucionario en el sector, ¿verdad? En donde uno tiene la línea premium obteniendo una muy buena visibilidad de adentro para afuera, por más que el polarizado sea oscuro, lo que nos da una absoluta privacidad, y desde adentro uno tiene una visión perfecta, ¿verdad? Y también la estabilidad del color, finalmente vos te podés fijar en los vehículos que toman ese tono medio liláceo, el polarizado, ya con el paso del tiempo. Bueno, con este polarizado nosotros tenemos 10 años de garantía en ese aspecto del producto, que no se va a decolorar por 10 años. O sea, es algo verdaderamente revolucionario que se está imponiendo en el mercado. Y aparte tenemos la línea Keco, ¿verdad?, que siempre se impone por su calidad y belleza, ¿verdad?, dando mucha seguridad al usuario. Bueno, y el protector de carrocerías también, ¿no? Estamos hablando de primer nivel. Así es nuestro Rhino Lighting, ¿verdad?, que es también líder en el mercado. De hecho, somos pioneros en este producto y siempre con muy buena aceptación de parte de los usuarios de la camioneta pick-up. ¿Y los sorteos cuándo se hacen, Humberto? Y va a ser a fin de mes. El 31 de agosto vamos a estar saliendo con el sorteo. Bueno, y ganás y vos elegís el producto que ya te pertenece por ser el beneficiado en el sorteo. Tal cual. Y para ello estamos aguardando a nuestra selecta clientela también para poder acceder a esta novedosa promoción. Bueno, Humberto, con el eslogan de Erimar, lo que la fábrica no te dio, tenemos que aprovechar, y hay que aprovechar por los accesorios que te da y todo lo que puede significar siendo favorecido con estas marcas premium. Muchísimas gracias, Humberto, por este tiempo. ¿Qué más querés agregar? Y nada, que al salir con este producto también vemos que nuestros clientes salen absolutamente favorecidos con una promoción excepcional. Gracias, muy amable, Humberto. Gracias por tu tiempo, muy amable. Abrazo, Arturo. Igualmente a vos, igualmente, principal directivo ejecutivo de Erimar, Humberto Campuzano, la promoción Pilares de Erimar. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Regalamos sonrisas porque son la alegría del hogar y merecen lo mejor. Tupí ofrece a los chicos carpas pintadas, juegos didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y muchas más sorpresas. Tupí Electrodomésticos, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, me respaldo total. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito, o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000, visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. En Brasil están hablando de que a pesar de haber perdido mal el fin de semana, está para repetir equipo Renato Gaúcho. Hablamos de Flamengo, que será rival de Olimpia. Llegan esta tarde a Asunción. La tendencia indica que jugará Diego Alves en el arco, Mauricio Isla, Gustavo Enrique, Leo Pereira y Felipe Luis. En el medio, por fuera, Everton Ribeiro. A la derecha, en el centro, William Arao y Diego. Por izquierda, Bruno Enrique. De media punta, Georgián de Arrascaeta. Y como 9, Gabigol. Es la misma base que enfrentó el fin de semana a Inter de Porto Alegre. Descartado Rodrigo Cayo, que sigue en proceso de recuperación, problema muscular, hace 3 partidos que no está jugando, y es muy probable que Pedro no venga con la delegación. Que salió lesionado también. Salió lesionado en el tobillo, y se piensa en el partido del fin de semana, porque al estar suspendido Gabigol a nivel local, la opción de ataque es Pedro, por eso es muy probable que no venga a Asunción y que termine jugando a nivel local. Así las cosas entonces con Flamengo, que está llegando esta tarde a Paraguay y que está para repetir el equipo que perdió ante Inter. ¿Le podemos llamar otra vez a nuestro colega Rafael? Con relación a esto, estaba viendo lo de Borja, porque él hizo el gol ayer, no sé si terminó ganando, hizo el primer gol o uno de los goles de penal. Es una de las incorporaciones del gremio 2-1. Estaba leyendo ayer lo de Borja, un poco de su historia, que es jugador del Palmeiras, que fue al Junior, que le incorpora al gremio y que ayer hizo el gol. Estamos hablando de penal. No, acabo de decir, justamente, niño, acabo de decir. Estaba haciendo el partido. Ante Chapecoense, estaba siguiendo a la noche, por eso se me escapó esta mañana, sí. Por el tema de saber qué nos decía a nosotros gremio, que me aburridito, que toca, Borja le va a dar una tipo, hay que ver qué tipo de explosivo le da en el ataque. Por eso para Rafael, si van a incorporar más o no, porque nos interesa. Hay un jugador paraguayo, lo llevan a Miguel Ángel Borja, cuyo pase pertenece al Palmeiras, no fue tenido en cuenta, fue Junior y ahora es compañero de Villasanti. Y otro detalle, se van a ver la cara en las eliminatorias, sí, porque Borja es de la selección colombiana y Villasanti de la selección paraguaya. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental, recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Llama, pedí comer Alberdín al 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. El tema de la selección nacional. Bueno, ¿qué vamos a hablar de partido Olimpia mañana con Flamengo? ¿A qué hora llega Flamengo? Queremos hablar con los colegas brasileños también con relación al Flamengo, cuánto vienen. Ya hablamos con Malte, el gerente del Olimpia, y ya están agotadas las 2.000, aunque insinuó que podría haber ausencia, pero eso ya no es culpa del Olimpia, con relación a la presencia de público. Claro, totalmente. Y en cuanto al equipo, la sorpresa para mí, por lo menos, Walter González. Walter González, ayer hablamos. Sí, junto a Roque Santa Cruz. Los pocos minutos que novedad, sí. Para titularidad, por lo menos para mí también me llama la atención. Porque yo pensé en el peor de los casos, arropar con volantes y que juegue solo Roque. Y por allí la llegada de los volantes y tener solo a Roque en punta, pero lo de Walter es toda una novedad sumado ya a la novedad principal. Claro, con Camacho, pero por ejemplo, característica distinta. Que parte desde Ortiz, a partir de allí ya la novedad de Ortiz de la defensa y el armado pero de la, del Walter medio. González, niño, es puesto por puesto. Sí. Walter por Pita, ahí no modifica nada en el espíritu que quiere Orteman. Sí. Es Walter por Pita. Sí. Eso, el resto está para el partido de mañana.
Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna, es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. El mes de agosto es el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales. Hasta el 16 de agosto se viene la Semana del Niño, con descuentos de hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles y más. Haz tu pedido al delivery 627-7000, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. El partido de la vida se juega, solís vos, no soy nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Cómo te va, Rafael? Buenas tardes. ¿Cómo está, Arturo? Un placer una vez más. Bueno, Rafael, vamos a tener que molestarte y vas a comprendernos. Estabas viendo ayer, integrándonos de gremio, de Miguel Ángel Borja, autor del gol de penal, el 9, integrante de la selección colombiana, de Palmeiras, Junior, gremio, ahora Villasanti. ¿Van a surgir más nombres, Rafael, con relación al nuevo equipo del mediocampista paraguayo? Perdón, Arturo, no sé si comprendo. Lo que sabemos ahora es que el gremio está esperando para hoy por la tarde, por el final de la tarde, la llegada de Matías Villasanti, que fue confirmado por el vicepresidente de fútbol del gremio después del partido de ayer. Matías Villasanti llega hoy a Porto Alegre. No, está bien, lo que te digo es, se van a ir sumando jugadores, va a haber una renovación en el gremio, ya que estamos hablando de Matías Villasanti, integrante de la selección, Borja, Miguel Ángel, integrante de la selección colombiana, nuevo jugador del gremio. ¿Van a ir sumando más, Rafael? Sí, porque el gremio quiere un jugador más y está tentando con la contratación de Hamilton Campas, jugador de Tolima, de Colombia, jugador de la selección colombiana también, de 21 años, un jugador que está muy valorizado en el mercado de pases. Pero la información de esta mañana es que Tolima refusó la primera oferta del gremio. Lo que sé hasta ahora es que el gremio había ofrecido $3.500.000 por 80% del pase del jugador, y que Tolima está queriendo la cifra de $4 millones de dólares. La negociación prosigue, no está cerrada por enquanto, hasta porque Campas despertó el interés de otros clubes de Brasil, incluso como Palmeiras, como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Son equipos que manifestaron interés en Hamilton Campas, pero hasta el momento la negociación que se inició fue con gremio, pero la dirección de Tolima no aceptó la primera oferta del gremio. Está perfecto, ¿no? Tenemos que seguir lo del gremio, un jugador paraguayo que se incorpora a un equipo brasileño, siempre ponemos mucha atención, y ahora como se fue Matías a equipo de gremio, estaba leyendo ayer lo de Miguel Ángel Borja, autor de un gol también, estamos hablando de la presencia de extranjeros en el gremio, Rafael. Sí, porque solo tiene Kahneman, que es un defensor, tiene Diego Turín, y ahora el gremio comienza a contratar los jugadores extranjeros, como Borja y Villasanti, y tiene espacio para más porque por la regulamentación de fútbol brasileño, en los partidos oficiales de Brasil, los equipos pueden inscribir hasta 5 jugadores que afinen la súmula del partido. Por tanto, el gremio ahora tiene a Kahneman, Diego Turín, Borja y ahora Villasanti. Y por tanto va certamente, porque como te dije ayer, Arturo, el campeonato brasileño tiene una regulamentación propia que los jugadores que actúan por 7 partidos en un equipo
no puede más transferirse a otro en la misma temporada. Y por eso Grêmio no tiene muchas opciones en el mercado de Brasil. Así, en esa manera, Grêmio fue para el mercado internacional. Y nosotros sabemos que el mercado europeo es muy difícil. Grêmio, para que usted tenga una idea, Grêmio había feito el negocio con Hernani, un jugador que estaba actuando en Parma de Italia. Grêmio fez una proposta muy buena por Hernani, jugador brasileño que está en Italia, pero el Genoa también de Italia hace una proposta inferior a la proposta de Grêmio, pero el jugador optó por permanecer en Europa. Entonces es difícil traer jugadores que están en este momento en Europa, y por eso Grêmio está buscando atletas en el mercado sudamericano. Y va así, creo que un jugador más sea contratado del mercado sudamericano. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por los informes. Sabrá que te vamos a molestar por el tema de Matías Villasanti al Gremio, esto que está incorporando ahora también, siguiendo paraguayos en Brasil. Un saludo y gracias por todos los informes, Rafael. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Solo una cosa más. Fue bonito de ver que Diego Churín postó en las redes sociales un mensaje de buenas-vindas para Matías Villasanti con una camiseta de Cerro Porteño en las redes sociales. Fue algo bonito de ver. El torcedor de Grêmio acredita que cree que en este momento la presencia de Diego Churín será importante para la adaptación de Matías Villasanti en Grêmio. Un gran abrazo a todos, fue un gran placer una vez más. Gracias, muy amable. En redes sociales podemos retuitear eso. Sí, el mensaje se refiere a gracias. Quisimos hablar con todo. él, ¿y qué te respondió Gerardo? No pudimos hablar con el niño, con Diego Churín. Esta mañana le escribió Gerardo y no hubo caso. Gracias por todo, capitán, te vamos a extrañar a seguir cumpliendo sueños, dice, y más abajo digo, ya te daré la bienvenida. Allí en su posteo creo que es de Instagram. ¿Y por qué no juega Churín? Está lesionado. Sí. Continúa con un problema muscular que lo va a tener por lo menos 2 semanas más fuera de las prácticas. Sí, y ya estoy en el club, le respondió a las 8:23. Diego Churín, cuando le dijo a las 8:23. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes para vos también. ¿Cómo andás, Cristian Domínguez? ¿Bien? Bien, Arturo, bien. Bueno, danos un diagnóstico del Olimpia, hoy campeonato y copa. Bueno, campeonato complicado, no era lo que queríamos, lógicamente. Se nos fueron muchos puntos. Vi un buen Olimpia contra Guaraní, un partido que pudimos llegar por todos lados, fuerte, rápido, y bueno, Guaraní llegó 3 veces, nos hizo 3 goles. Son noches que uno tiene que olvidarse rápido porque si no, no ayuda. Y la realidad es que al final el fútbol es resultado, Arturo, vos sabés, y hoy estamos lejos de la punta. Lo bueno es que seguimos peleando el acumulativo. Olimpia tiene la obligación de clasificar a Copa por la historia, por el momento económico, por todo. Pero bueno, esa es una realidad y hoy estamos metidos en la otra, que es Copa, y lastimosamente no podemos llegar con el equipo completo. Nadie desea eso. Tenemos 3 bajas o 4 bajas importantes. Y de todas maneras, Olimpia está preparado para esto, Arturo. Para eso se invierte, para eso se trabaja y para eso tenemos un plantel importante, grande, donde cuando ocurren estas cosas tenemos muchachos preparados y listos para enfrentar lo que es el partido de mañana, que es un partido importantísimo, un partido contra un equipo que está quizá hoy futbolísticamente en economía y en fútbol a nivel mundial, a nivel de equipo europeo, y es para nosotros el partido del año, ¿verdad? Cristian, el tema de Roque, que lo digo muy bien el partido anterior, pese a la derrota, y ahora arranca. Es decir, todo va con cuidado en el caso de Roque, digo. Roque está muy bien, Arturo. Roque está muy bien, él físicamente está muy bien de cabeza, está con hambre de gloria. Y cuando vos le tenés a un Roque Santa Cruz con esas intenciones
tenés que ponerlo. Él está, mira, te digo, yo personalmente está muy encendido, quiere hacer historia en su club, en su casa, y sabe que no va a tener muchas chances más. Y él está muy bien, Arturo, así que yo estoy muy contento estamos todos muy contentos con él. ¿Cómo lo ve a Richard en el fondo como central? Ortiz. Yo particularmente le veo demasiado bien, ¿verdad? Yo creo que por dos cosas, por lo que es Richard, que no es algo raro, no le estamos inventando un puesto. Él ya con Garnero jugaba, vos sabés, en el sistema de Olimpia, no vamos a explicar ahora, pero terminaba jugando el libero saliendo de atrás. Richard tiene demasiada jerarquía, está muy metido en el partido. Y nada, también hay que entender de que Flamengo no juega con 9 grandes, no tiene un referente de área, entonces también le va a ayudar mucho eso a Richard, porque tiene más velocidad, tiene más ese timing de poder salir y cortar jugadas. Entonces veo muy bien, Arturo, sinceramente creo que evidentemente no es lo soñado, no es lo ideal tocar un puesto para poner en otro, pero dentro de todo lo que analizamos le veo muy bien. Cristian, hablábamos recién con los compañeros de por ahí la gran apuesta de Ortema mañana es Walter González, que no viene jugando tanto en el campeonato local, pero como se sabe es un tipo de partidos como para que el jugador muestre todo su potencial. Walter González que va a acompañar, así como están las cosas mañana, a Roque en el ataque. Es así, lo que pasa es que esto es fútbol, ¿verdad? Cuando Walter la estaba rompiendo, Pita estaba pidiendo pista. Tuvo la oportunidad Pita y la empezó a romper, gracias a Dios, y Walter también quedó ahí atrás, ¿verdad? Esto es fútbol y cuando cada uno tiene un momento, tiene su momento, al otro le toca pegar y luchar de atrás. Y lo que sí puedo garantizar, y por todo lo que hablé con Sergio, con Juan, de que Walter en la práctica la está rompiendo, él está muy bien. Entonces ahora le toca la oportunidad y está preparado. Se trabajó para eso y él está muy bien. Ya que lo mencionabas a Pita, ¿saben con precisión, con certeza, cuánto tiempo quedaría fuera después del golpe sufrido ante Guaraní? Yo no sé mucho realmente, lo que sí que sé que se salvó él, que nos salvamos todos, porque pudo haber sido mucho peor, pero no es de gravedad y yo sentimos que va a dar la vuelta contra Flamengo. Sí, de tener una superpoblación, Cristian, en el fondo, digo, a pasar por esta necesidad, lo que es el fútbol, ¿verdad? Estaba Rolón, estaba Polenta, Antolín, vino Cáceres, Salcedo, que lo trajeron, lo recuperaron a Salcedo, un jugador que me parece todavía está en deuda con Olimpia, a quedarse sin centrales. Y bueno, son cosas del fútbol, ¿verdad? Lastimosamente es así hoy. Hay que aclarar de que lo de las decisiones tomadas se tomaron bien pensados, así como tuvimos que dejar ir a Carlito, también le trajimos a Agustín en sus veces, y lastimosamente a Agustín le está costando adaptarse, ¿verdad? Y bueno, eso es algo medio común, ¿verdad? Y la realidad es esta, ya no queda otra que afrontar lo que tenemos y vamos a ir por eso, ¿verdad? Y de vuelta, repito, creo yo creo que Richard va a andar muy bien ahí. Chao, Cristian, gracias por tu tiempo, muy amable. Abrazo, Arturo, igualmente. Igualmente, gracias, Cristian Domínguez, del Departamento de Fútbol de Olimpia. El partido de la vida se juega, salís vos, solo se ve nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona 3 máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Menos contacto, más premios con las tarjetas Visa Contactless del Banco Nacional de Fomento, podés ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados. Por compras a partir de 20.000 guaraníes ya participás. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada, calidad de economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no sabes llevarlos a casa para nada, llevando tus abrigos y prendas para donar vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Habló en conferencia de prensa Matías Villasante y se despidió de la visión del Cerro. Ayer, gracias a Mundo Cerro, nos enteramos de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, lo de Espínola, que le dijo a Espínola, estaba Patiño, que si había penal, ¿por qué iba a tirar si había penal él? Por su despedida. Y Boselli era el encargado de penales. Boselli le había pedido por si había la despedida de Villasanti, y se dio al gremio. Y estaba siguiendo ayer, repito, lo de Borja, el delantero brasileño, integrante de la selección colombiana.
Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí con posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0972-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda, encontradas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. ¿Cómo te va, Rodolfo? Arturo, ¿cómo estás? Saludos para vos y la audiencia. La verdad te he visto muy bien, Rodolfo. Muy bien. Sí, por suerte pude encontrar un poquito un huequito ahí en el equipo titular y lo estoy aprovechando bastante bien, bueno. Tu talento mantener inalterable, Rodolfo, tenés que aprovechar eso. Sí, la verdad que sí, también ayuda mucho el grupo que tenemos, también la ambición que tenemos es muy buena, ojalá que eso podamos plasmarlo en la cancha y en la tabla. Estamos charlando con Rodolfo Gamarra de excelentes condiciones, despierto, bien, equilibrado en el juego, pensante. ¿Qué te brinda ahora el Luqueño y qué crees te podrá deparar esta temporada en Luqueño, Rodolfo? Y la verdad que el Luqueño me está brindando un poquito un espacio, ¿verdad? de poder jugar y por sobre todo intentar ayudar al grupo. Creo que tenemos las metas claras, que es pelear ahí arriba, que es de tratar de mantenernos con la gente que pelea por el campeonato, ¿verdad? Obviamente en idea uno tiene eso en la cabeza, pero después hay que plasmarlo. Tenemos que ir partido a partido, no podemos olvidarnos que estamos en una zona complicada, pero nuestra mentalidad es tratar de estar ahí arriba. ¿Qué te dejó Cobresal? La verdad que Cobresal bastante bien, muy agradecido, un fútbol muy bueno, el fútbol chileno se juega bastante, todos los equipos intentan jugar, todos los equipos tienen buenos jugadores, buena estrategia, yo creo que es un fútbol bastante bueno, ¿no? ¿Vos no tuviste problema con la calidad técnica que tenés para jugar ahí? No, sin problemas, la verdad que sin problemas, agradezco a la gente de Cobresal por la oportunidad también y la verdad que invito a quien tenga la oportunidad de ir al fútbol chileno que vaya sin dudar, ¿verdad? ¿Te respetan? ¿Por qué decís esto? ¿El Cobresal es muy singular o es el fútbol chileno? No, el fútbol chileno en general, ¿verdad? Obviamente Cobresal me trató espectacular, 10 puntos, pero hablo a nivel general del fútbol, ¿verdad? Que obviamente que todos tienen intenciones de poder jugar bien, de tener buenas condiciones en el campo de juego, todos tienen ideas claras de jugar por abajo y eso yo creo que a nivel general ayuda bastante. Bueno, Rodolfo, con tu trayectoria, con lo que es, está la propuesta tuya de Luqueño de hacer un gran campeonato. Vos comenzaste en Libertad, ¿no? Ganando títulos, los mayores títulos en Libertad. Sí, así mismo. Arranqué en Libertad, la verdad que también aprovechar para darle las gracias al club por la oportunidad de poder iniciarme ahí y nada, ahora la mentalidad está en hacer un buen torneo con Luqueño, que podamos estar ahí arriba peleando con la gente que está peleando por el título. ¿Y la selección nacional, Rodolfo? Y está pendiente ahí, pero tampoco puedo mentirme, ¿verdad? Yo necesito jugar y necesito estar en óptimas condiciones para ser llamado. Yo creo que ese es un segundo paso. Primero tengo que pensar en lo que es Luqueño y tratar de hacer una buena campaña que de verdad estamos necesitando de todo lo que estamos ahí para poder salir adelante. Te repito, sin menospreciar el trabajo de tus compañeros en Luqueño, esa no es mi intención. La calidad técnica hace que marque diferencia, Rodolfo. Gracias, Arturo, gracias. Ojalá que podamos seguir así y por sobre todo que podamos seguir ganando porque eso ayuda muchísimo a las pretensiones que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, que sea con éxito, Rodolfo, te lo digo con total franqueza, en Luqueño. Muy amable, Rodolfo. Dale, Arturo, un abrazo, gracias. Rodolfo Gamarra.
Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positrón o un polarizador americano Santec. Y a fin de mes te puedes llevar otro gratis. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio Erimark, lo que la fábrica no te dio. Martín firmó por Colo Colo y queremos hablar con Alberto López, el trovador. Cruzeiro, ¿no? Sí, estaba en Cruzeiro. Y Moreno Martín, que es el referente más importante, fichó por Colo Colo. Esto digo con relación a lo que decía Rodolfo, lo que es el fútbol chileno y el respeto, porque se debe entender que estuvo bien buena acogida Rodolfo Gamarra. En instante, Matías Villasante, su despedida en Cerro, en instante. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copitrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte la solución que te hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después, sí, chao resaca. En Electroban, por la Semana del Niño, lleva al juego de Sumier Play de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Vamos a la despedida pública que lo hizo, digo pública, bueno, habló públicamente por los medios, estamos hablando dirigida a la gente de Cerro, Matías Villasante. Yo llegué al club con 7 años, quería entrenar, quería practicar fútbol y mi mamá me dijo que saqué buenas notas y me llevaba. Y nos fuimos al parque y ya estábamos practicando, me tuve que escribir y volver al día siguiente para poder practicar. En la época de escuela de fútbol prácticamente todo, ganábamos todo, no había quien nos pueda ganar. Cuando empezaba también veía a los jugadores de primera y a los entrenamientos y sabían que en cualquier momento me iba a tocar. Ya después me tocó debutar en una situación particular donde debutamos varios chicos y esa es una de las sensaciones que uno no puede explicar cuando va a debutar. Es algo único prácticamente porque se te vienen muchas cosas a la cabeza. A mi mamá le tocó irse cuando yo tenía 13 o 14 años y siempre le prometí que gracias al fútbol le iba a traer y cumplí, ¿verdad? Fue mi abuela de los inicios de escuela de fútbol, la que se fue siempre conmigo a todos mis partidos. Y otro logro personal que tuve fue que me haya podido ver campeón con el club de nuestro amor. Y por sobre todo el amor al club hizo que el profe decida darme la cinta, ¿verdad? Más allá de muchas otras cosas que se tienen que tener para tener esa cinta. Yo estudié del club desde chico y el amor que le tengo al club es inmenso, así es que es algo que yo esperaba, que anhelaba y se me cumplió, ¿verdad? Una vez que el profe me dijo que iba a ser capitán, ya para mí prácticamente todo cambió. No, darle las gracias a todos mis compañeros, a todo el cuerpo técnico, a todos los auxiliares. Sí, sin ellos esto no iba a ser posible en mi carrera personal, así es que darle las gracias a todos ellos, a mis compañeros, que es un grupo muy especial, un grupo muy sano. Desearle lo mejor en este torneo, que tenemos que salir campeón y quiero agradecerle en especial al profe Chiqui porque el día que tuvo que darme un estirón de oreja me dio y el día que me tuvo que felicitar también lo hizo, así que quiero darle las gracias a él.
al hincha más que nada palabras de agradecimiento desde que me tocó debutar hasta hoy que me voy. Siempre recibí más aliento y más palabras buenas que otras, así es que palabras de agradecimiento. Nada, me toca solamente darle las gracias y... Bueno, esto decía Matías Villasanti de su despedida de Cerro Porteño. Y bueno, hay que ver lo de Lucena. Si Cerro Porteño consigue negociar el tema de las cuotas, el jugador para el fútbol árabe no va a evitar la transferencia a Cerro Porteño tampoco, pero tiene que darse todas las garantías para que Lucena pueda ser transferido al fútbol árabe. Mili Empeño, venta, arreglos, Segoya, sobre el plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mento, Vic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, Vic, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. El cartón número 1.122.729 con 15 aciertos. En la doble chance se ganó 200 millones de guaraníes y estamos buscando al millonario. Y este domingo, 4.200 millones en premios. Peris NT, Sheporemoy. Bueno, estamos hablando del gremio, porque los paraguayos se van. Lo digo, Churín ya aplicó dos paraguayos en el gremio. 2 paraguayos en el gremio. 2. Otra cosa, en el equipo este de PSG o Paris Saint-Germain, ¿quién es el arquero? Ahora fichó a Donnarumma, arquero campeón de la Eurocopa, el que venía jugando Keylor Navas, el costarricense. Y en el fondo, Sergio Ramos, nuevo fichaje. Juega Marquinhos, el brasileño. De la selección. Después en el medio juega Leandro Paredes, el campeón de la Copa América con Argentina, compañero de Messi obviamente. Tiene en ataque a Mbappé, Di María, Icardi, ahora Messi, Neymar. ¿Y cuántas Champions ganó? Ninguna. Llegó a la final y la perdió. Llegó a la final y perdió ante Bayern Múnich. Por eso te estoy diciendo, güey. Y ahora otro compromiso para Messi, la Champions. Sí. Porque a este Messi se le va a ir sumando la Copa del Mundo con Argentina y la Champions con el París. La Copa del Mundo y la Champions, porque ahora va detrás de eso, ¿viste? Hoy está la maleta, color de la maleta, camiseta, número. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Es la locura total en París. Turístico 1000 por 1000. París. Sí. París es turístico 1000 por 1000. ¿Tuviste? Llegaste a estar en París, ¿no? Y si ahí se jugó el Mundial, Francia. Sí. Y lo que digo, Ricardo, que es una ciudad muy turística. París es turística, así como Barcelona en España. Y el turismo va a traer por lo de Messi. Sí. Porque París la aristocracia, entre comillas, es parisiense. Para que se entienda lo que digo, entre la ciudad. Bueno, el francés lo de por sí lo es así. En Francia, por ejemplo, son muy cerrados, muy nacionalistas. Sí. En el hotel, en París, cuando nos fuimos para la inauguración con JJ, que se hizo en Champs-Élysées en el fondo, que esos payasos aparecían, el Mundial, la Copa del Mundo del 98. Los muñecos gigantes. Muñecos gigantes, una ceremonia muy pesada. No terminaba nunca. Caminamos 5 kilómetros en Champs-Élysées hasta el fondo, hasta la plaza, hay una plaza famosa, y los museos, la plaza no sé cómo se llama, en el fondo. Y ellos en el hotel, o le hablaba en español, no te respondían luego. Mi inglés, cero. Entonces el que atendía, le dije si podía decirlo en inglés, y el recepcionista no le contestaba tampoco, y sabía inglés, quería francés. Ellos sostienen que así como el inglés es universal, también el francés debe ser universal. Entonces, en Botahuila, tipo, tienen un nacionalismo muy grande los franceses. Enorme nacionalismo que tienen. Por eso a mí no me extraña esto de Messi. Ahora la Champions, lo que le van a exigir. Claro, porque creen que ahora con Messi ya va a ganar la Champions. Sí. Los franceses. El Salvador. Así es un país futbolero, lo es. Pero repito, este es el caso de... ¿Quién jugó en Cerro Porteño en Francia, en los primeros centrales? Víctor. No sé. Carlos. No sé. No sé quién es. Señor. Uno de los primeros centrales de fútbol francés entre el 60 y el 70. ¿Quién fue el niño? No sé. Acordate que el Nino se fue, y después nos fichó. Sí. Tenía Francia un central famoso de Cerro, fue el fútbol francés.
Habrá sido 64, 65, Central. Ricardo. Ni idea. Pancho. No sé. No, parece que no entiende. Le conozco de vista, diría Angelito. Ahora ocurre que esto va a ser el fútbol francés, Paris Saint-Germain, no va a ser solamente Paris Saint-Germain. Lo vamos a mirar como fútbol francés. El producto va a ser el fútbol francés con Messi. Así. Sí. Porque lo que generó Messi es único, guste o no guste. Los admiradores de Cristiano está bien, es buen chico Cristiano. Pero no tuvo el boom. Yo no sé si iba a superar esto. O yo no sé si es la Argentina nomás la que transmite. No, a nivel mundial. No, porque Es los mundial. argentinos enloquecieron Sí. con más que una razón. Nosotros vemos los argentinos y es comprensible lo de Messi. Ahora, ¿cómo Messi va a aguantar todo esto? No, el aeropuerto fue una locura hoy. Una locura de todas las edades. Lo que puede despertar el fútbol, y el fútbol no va a morir nunca. No, Ortiz Aquino no jugó en París. Ortiz Aquino jugó en el Español de Barcelona. Hugo González, después Alfredo Mendoza, sí, ellos jugaron los dos en la frontera. Pero ya más. Alfredo y Roberto con él en la frontera, en un club muy nacional, muy ya otro nivel, terrible era. Sí, también jugaron. Otro, José Solís, el mismo, el de arriba, brillante, José Solís. ¿Y cómo vas a ver José Solís eso? El de arriba. Parodi no. Sí, Parodi jugó también. Sí, Juan Carlos. José o Silvio, creo que fue José en Francia. El que yo digo de Cerros, Carlos Monín, central, jugó en el fútbol francés, después de la planadora González y otro. Pero yo hablo de los primeros jugadores que fueron a Francia. Y ahora vamos a prestar mucha atención a esto. Sí, Carlos Monín. sí, totalmente. Sí. ¿Qué? Más acá en el tiempo, los últimos Junior Alonso. Ahora está Andrés Cubas, que está en la segunda división. Jugó Chilaver también, José Luis. Aristides Rojas llegó a jugar en Francia. Julio Cáceres ya comentamos, Julio Cáceres. Claro, Julio Cáceres en Nantes, tenés razón. Pero esa es una generación Claro, mucho Claro, más, más. por supuesto. Yo te estoy hablando de lo de Carlos Monín cuando fue al fútbol Más francés. 60 ya lo. Recién dije, Central de Cerro. Sí. Y no había pues esto de ahora de televisión, de imagen, de todo. El estilo de Messi es locura. ¿Cómo él va a aguantar? Yo estuve pensando eso. ¿Cómo va a aguantar mentalmente cuando soy ídolo? Y sabes lo que te van a ver y lo que te van a ver. Se desmayaban todos, salió para saludar el aeropuerto y se morían todas las viejas, los viejos, los mitad, de todas las edades, todos los colores, se tiraban en el piso, lloraban. Había un gordo rompebola, perdón, lo digo mal, un señor medio gordito de que rompía las pelotas ahí detrás. Vos decís, la puta, esto Parecían los Beatles. Parecía un Beatle. Haciendo un paralelismo. No, de la época. No, yo no digo nada. Es cierto, la locura, la Messi-manía. Y eso que no se sabe el número de camiseta que ha utilizado. 30. ¿Ya? ¿Confirmaron? 30. ¿Cómo fue su inicio en Barcelona? La 30. primera remera que usó fue la Pero 30. después jugó con la 19 también en Sí, Barcelona. después Por cambió. eso era la duda 19 o 30. Y Neymar le dijo, tomá para você ten la 30. Y le dijo Luis, le dijo Messi, dejando escapar unas lágrimas, no te puedo sacar ese número si es tuyo. Hubo una plática ahí. Y otra cosa, que estuve siguiendo los argentinos. Neymar no es el amigo Suárez, Silvio. El Silvio Suárez, digo, el del Uruguay. Luis Suárez. Miren pues hasta dónde van. Porque Neymar es el respeto y el cariño y la admiración, y el otro es su amigo. Hay un montón de cosas que se le da a Messi ahora. Terrible en la mitad y todo. No voy a contar la transferencia de Arrua al fútbol francés. Mirá, ya es viejo. Que cuente otro colega y en otra radio. Yo no cuento más. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juega y Ganá de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Comprar productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py para ganar, para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunícate al 248.000. Comisipar, tu mejor opción. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar, empezá a pagar por tu piscina en cómodas cuotas si la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py, conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrirossi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Bueno, ¿cómo absorbe
Messi. Y es un trabajo... No, como mentalmente, a ver, fracasado el tío, ¿cómo se debe sentir idolatrado un jugador? Sí. ¿Qué sobrepone? Ahí ya estaba viendo el Rey de París, le están poniendo ya. ¿Cómo es? Todavía no hubo un partido. No, la vida difícil. Porque no va a poder salir a la calle. Sí. Y de vuelta la presión de tener que ganar sí o sí. En Barcelona él ya todo, era uno más porque vivió toda su vida en Barcelona, pero acá es... Pero igual más, no salía el día a día, era... Pero lo que fue Maradona en... una cosa permanente. En Nápoles. En Nápoles más o menos va a ser eso. Sí. Así mismo. Pero Nápoles ganó todo. Sí. Pero con un detalle. En el Nápoles, Maradona y Nápoles chico. Sí. Y este Paris Saint-Germain es otra cosa. Sí, claro. Este tiene otro de Mbappé, llamarle Neymar, todas las estrellas que tiene. Otro tiene esto, tiene la guitarra. La guita. Armó un super equipo. Nápoles... Si bien le andan detrás con el fair play financiero, los otros equipos que no puede contratar, como ya igual sigue haciendo Nápoles era Maradona Areca. Careca. ¿Qué va a pasar de Carly porque Messi no quiere hasta de la selección le mandó sacarle? Y se habla de que lo van a dar libre, le van a dar libre. Le van a dar a Icardi. Hay una lista de 10 jugadores La del Roma París. se habló que podía estar interesado en él. Porque se va Messi ahí. Sí, solo que hay dos situaciones. También tiene que liberar un poco la carga salarial con la llegada de Messi. Entonces hay algunos que sí se tendrán que ir. ¿El dueño del París quién es? Y allí hay un catarí detrás. Cataríes. Son de Oriente Medio. ¿Y tanta guita tiene? Sí. Tiene. Más que Abramovich. Tiene un Abramovich pegó el telefonazo. Un respaldo de empresas mundial. El del Chelsea, el dueño del Chelsea pegó el telefonazo anteayer y le dijo al papá de Messi, te pongo 30% más de lo que te está poniendo el París, te ofrezco. Lo que el París te esté pagando, yo te pago 30% más. ¿Quién le dijo? Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, al padre de Messi, a don Jorge Messi. El dueño, un catarí. Y ese es el niño, el dueño del... El dueño catarí sí, es una empresa, ¿verdad? Pero es la cabeza principal. Inclusive en su momento fue acusado de corrupción, de miles de cosas encima. O sea, no tiene un buen legajo el catarí, pero es el dueño principal de... Qué locura. Ahora todo el mundo va a querer ver fútbol francés. Sí, la liga se valoriza, la liga francesa. Ya está anunciando todos los partidos del Paris Saint-Germain. Todos los partidos. Y se desvaloriza la Liga Española. Y el mejor, hoy en el jugador más cotizado del paraguayo, ¿quién es? Piensen, paraguayo. Piensen bien. ¿Pero a nivel local o a nivel mundial? No, hoy, ¿quién sería la máxima atracción en Paraguay para ofrecer afuera, Dios? ¿Quién sería la imagen hoy del fútbol paraguayo para el exterior? Mañana, para los fans del TT, leche entera larga vida stock 1 litro a solo 4.900 guaraníes, además 3x2 en galletitas Aventura mini chips de chocolate, llevas 3 por solo 2.400 guaraníes, supermercados stock. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína, olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Dice 2 en 1, el PSG de una se lo llevó a los dos capitanes más relevantes del fútbol español. Locura. Sí, Ramos y Messi. Ramos y Messi. Sergio Ramos. De Real Madrid y Barcelona, que ahora se encuentran. Tanta rivalidad en España, ahora van a ser compañeros. Y hay que ver si va a ganar la Champions ahora. Le van a exigir. ¿Y si no gana? ¿Va a ser un fracaso? Sí, si no gana va a ser un fracaso. ¿Quién es hoy la imagen del fútbol paraguayo para afuera? Hoy hablamos, hoy jugador que esté en actividad. Para mí el jugador más representativo hoy que está afuera es Almirón. Almirón y los hermanos Romero. No, le tenés que elegir uno. Esto que José Solí, que vos mirás de francés, ¿qué es lo que es? Montpellier. ¿De qué es? Todos los campeones de los títulos obtenidos Marsella. Esto, los que más ganaron títulos. Sané tiene 10. ¿Esto qué es? La tabla de campeonatos. ¿Pero de qué ocalullones es? Y tiene que ser la liga local, porque en Champions el único campeón francés es Marsella, en el 92. Sí. 92 o 93. El PSG es un equipo chico con inversionistas catarí. Antes de los árabes tenían un título de la liga, y solamente ahora 8. Sería el Manchester City de Inglaterra. Sí, equivalente al Manchester City. Exactamente. ¿Y quién sería ahora el actual campeón es el Lille? O sea, el último título no... Volviendo a la pregunta de Arturo, para mí el más representativo del fútbol paraguayo sigue siendo Roque.
¿Que está jugando acá? Sí. ¿O afuera? El que sea. Igual, afuera o adentro, para mí sigue siendo Roque. El PSG perdió el pasado torneo local contra el Lille de Boulogne y más, dice Nelson René. Sí mismo. Nelson René dice. Todo el título del último torneo. El europeo. Maneja todo Nelson Ahora René. va a seguir muy el delantero cerca turco, dice Nelson René. ¿Y qué dice Nelson René de Cristiano? Que su amor imposible. No, respetarle bien. Vos sos un atrevido para decirle a Nelson René. Nelson René, ¿qué haces ahora? Cuando Cristiano perdió con Messi. Sí. Esto que Cristiano pierda no como calidad de jugador, sino de preponderancia mundial. Sí, por goleada. Pasó a segundo plano. Por goleada. Sí. Ahora se dio cuenta. Por goleada. Yo creo que sí. Y mira que yo soy un admirador de Cristiano, pero creo que sí. Se dieron cuenta de todo lo que puede mover Messi en marketing, un mundo. Aparte su perfil de humilde, familiero. Y le ayudó mucho a ganar la Copa América. Pero él no se sacaba en Miami con la fotografía con la señora y con los chicos. Sí. Y nunca estuvo metido en ningún quilombo. Cristiano estuvo metido en varios. Si yo, no es por Messi, el marketing lo maneja muy bien. Totalmente. Cuando los chicos van al aeropuerto a pelarlo y se abrazan, o llega a la habitación y la abrazan. Es una producción de primer nivel que hoy se usa mucho eso, ¿o no? Sí. Y eso tuvo Messi después de la Copa América, eso ascendió hasta la parte familiar, los chicos, la familia, la playa. Estamos con la señora Mirta Rolón, la mamá de Matías Villasante. ¿Cómo está, señora? Muy bien, un gusto saludarte. Señora Mirta Rolón, cuéntenos lo de Matías al gremio, el paso en su carrera, ¿se acordó de usted? Cuéntenos, Mirta. ¿Y qué te digo? Todo fue muy rápido. Así salió eso, Dios hizo así. Yo también viniera de allá lejos y hoy día mi hijo ya está viajando para tierras brasileras. A mi mamá le tocó irse cuando yo tenía 13 o 14 años. Y siempre le prometí que gracias al fútbol le iba a traer y cumplí, ¿verdad? Fue mi abuela de los inicios de escuela de fútbol, la que se fue siempre conmigo a todos mis partidos y otro logro personal que tuve fue que me haya podido ver campeón con el club de nuestro amor. ¿Tu hijo, doña Mirta? Sí, más que misión cumplida. Señora... Yo viajé en el 2011, él se quedó con mi mamá y ella fue la que le acompañó en todas sus prácticas, en los partidos de la escuela de fútbol, llegando a su 14, su 15, fue acompañándole hasta que llegó a debutar a temprana edad en la primera. Señora Mirta, el hecho de viajar a África fue una necesidad económica, hasta donde pueda, nos va a decir, le dejó a Matías a cargo de la abuela, después usted vuelve. Para salir adelante fue mi viaje al África, buscando mejores horizontes para mí y para mi hijo. Señora Mirta, y hoy lo de Matías, cuando se enteró de la transferencia, al fútbol brasileño, estuvo en la Argentina, ahora un club poderoso como el Gremio. ¿Qué sintió en el momento, señora, cuando se entera lo de Matías? Y fue una emoción encontrada porque tal vez así cuando hoy debiste entrar en áreas restringidas, se me vino en mi mente el día que yo fui la que entré en el área restringida y dejándole a él atrás. Y hoy yo me quedo y él se va, ya todo un hombre con familia, con hijos. Mi hijo a su corta edad cumplió todos sus sueños y es un muchacho íntegro. Como mamá estoy súper orgullosa y sumamente bendecida me siento por tener un hijo como él. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera, señora, en África? 10 años.
¿Y cómo hizo para volver? ¿Le llamó Matías? ¿Vení, mamá? Y ya, el año pasado que yo volví a viajar, le prometí, porque ella no quería que yo vaya, y me fui, le dije que me iba por meses nada más, y entró la pandemia. Señora... No pude regresar pronto. Sí. Y después ya podía yo venir, ya mi trabajo ya me permitía volver también, porque él pedía mucho. Yo desde que llegué le dije a mi jefa que tenía que regresar a mi país por mi hijo, porque el pedido de él ya se ponía más fuerte cada día más. ¿Y en África trabajaba en una empresa, en una casa? ¿Cómo fue, señora? Trabajaba en una cadena de farmacia. Cadena de farmacia. ¿Cómo hizo con el idioma? ¿Cómo hizo para desenvolverse? Allá el idioma es oficial, es español. ¿Ah, Guinea? Sí, español. Ah, eso le favorece mucho. Eso le favoreció mucho. Sí, favoreció mucho. Sí, señora Mirta. Y el tema de Matías chiquitito, jugaba al fútbol, ¿era rebelde, no era rebelde? ¿Cómo era? Cabezudo, tremendamente cabezudo, y su pasión era jugar la pelota. Hasta preparaba la pelota del diario, de hoja de diario. Con eso y todo chutaba, porque él quería irse a practicar en cerro, porque desde chiquito era cerrista. Cerrista, ¿y usted también cerrista? ¿O dejamos ahí nomás? Por él me convertí cerrista. Bueno, sí se entiende, yo le digo con mucho respeto, señora, con mucho respeto. Así que usted era olimpista o es olimpista. No, vamos a dejar ahí. Pero está bien, señora. En el club donde está él. Está muy bien, yo sé que abusé de esta situación. Me convertí de Temperley, me convertí de pequeño, me convertí en cero y ahora voy a hacer gremio. Está muy bien, señora, muy bien. Y en un momento dado dijo él que en su carrera que hasta aquí nomás llego, ya no quería seguir. Y toda carrera tiene es pesado, como ir en la facultad, para conseguir el objetivo uno pasa de todo. Y bueno, señora, que disfrute el momento de Matías en el gremio. Me supongo que en un momento superada la pandemia va a ir a visitarlo también, porque está más cerca y yo creo que si se da la oportunidad lo va a hacer, Mirta. Sí, así es. Estamos a la expectativa de todo. Estoy muy orgullosa. Él se va, o sea, una emoción encontrada es porque él se va, pero también sé que se va por sus ideales, para conquistar más sus sueños, para brillar más, y además está muy cerca. ¿A quién fue la primera persona de tu familia a quien le avisaste que salió la transferencia? La primera persona que le conté fue a mi mamá y a un primo que tengo en Barrero, que es más fanático de... ¿Y quién es el primo de Barrero? Darío, es su primo, a él le cuenta siempre todo lo que me contó a mí y le contó a él. Él me dijo luego que le conté a Dari, como le decimos Dari, fanático cerrista también. Él es de Eusebio Ayala. También, señora, y la abuela es la que le crió, es decir, cuando el crecimiento de Matías fue con la abuela, con tu mamá. Con mi mamá. Yo viajé cuando él tenía 13 años. No, por eso digo, y la abuela, a cargo de la abuela. Abuela mi abuela. Sí. Bueno, señora, perdón, Arturo, no te entendí esa pregunta, esa parte no te entendí bien. Sí, que la abuela, cuando era chiquitito, quedó a cargo de tu mamá. No, conmigo estaba siempre. No, pero después cuando vos viajás... 13 años yo viajé. Cuando vos viajás, sí, a los 13 años queda a cargo de la abuela. Sí, exactamente, con mi mamá. ¿Y vos le exigías buenas notas en el colegio? Sí, claro. Las exigencias fueron también eso, que tenga buenas notas para que yo le escriba en la escuela de fútbol de Cerro. En Ipané. ¿Y sus notas cuáles fueron? ¿Y las notas eran buenas, o no? Buenísimas. Y muy bien, Mirta, muy bien. Un cariño del aire, lo mejor para Matías en el fútbol brasileño.
Y bueno, esto que fue por necesidad económica, te trae, te brinda lo mejor, entre cariño, respeto y muchas cosas que ahora pasará a tener Matías Villasanti en esta nueva etapa tu hijo, Mirta. Así es. Gracias por este tiempo, señora, muy amable. Muchas gracias, un gusto. Gracias, la mamá de Matías Villasanti. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles, HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Aprovechen las ofertas de IO Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El auto 0 kilómetros que tanto querés, vos elegís la marca, negociar, descuento por pago, contrato y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetros con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos, el viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares y para este aniversario queremos celebrarlo contigo. Por eso lanzamos Despertar 45, el souvenir de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. ¿A quiénes sacaron ahí, Pancho? A Messi. ¿De dónde? La gigantografía. Estaba una gigantografía alrededor del Camp Nou y ya retiraron esta mañana. La foto de Messi, retiraron. Todas las imágenes de Messi en la ciudad van a ser empezadas. Sí. Pero la gente se va a oponer en muchos lugares. Sí. Porque le quieren muchísimo. No, el señor que decía, ¿te acuerdas? Que le pintaban el mural en la casa y después puso... Esa historia de que el señor le estaba viendo el vicepresidente de Barcelona, es cierto, de bola. Es lo del... que le vio estaba jugar el vicepresidente, le dijo... Estaba en el tercer piso. En un edificio, cuarto piso en Barcelona. Yo no sé si es bola. Muchos habló de eso, o leyenda. Y estaba un chico jugando muy bien. Y un secretario le dijo, señor, venga a ver a ese chico. Así, porque llamaban la atención. No te entendí. Parece que no me entendiste. ¿Querés que repita tu celular? No te entendí. ¿Cómo no te vas a entender? Y... ¿Vos sabés la historia, niño? No sé. Y estaba viendo así jugar. Acá lo mismo que vos te viendo jugar ahí. Le estaba viendo jugar. Él, no sé si él es real o no es real. No es el vicepresidente. Era el secretario deportivo que se llama Carles Rejac. ¿Vas a seguir vos? ¿Sabes qué auto le dio? ¿Sabes cuánto pagó el departamento? No. Está desafiando la idea. ¿Qué entraste en esa persona? ¿Cómo te va, María? Doña María. Muy bien, señor Arturo. Dona María, pa de la abuelita de Matías Villasanti, hablamos con tu hija y ahora estamos hablando con vos. Contanos, doña María, esto de Matías, su viaje a Brasil, se quedó contigo cuando tu hija se fue a África. Contanos como abuela lo que está sintiendo la ida de Matías. Y me tomó muy de sorpresa, porque claro que esperé luego de él cualquier cosa, porque siempre hubo tratativa, pero me tomó de sorpresa ese viaje.
pero ya se fue, hoy a las 10 salió. Sí, hablamos con tu hija. Y cuando tu Sí. hija se fue, te quedó a tu cargo te quedó Matías. Contarnos más de él, de la enorme satisfacción en la familia, doña María, ¿eh? Así mismo, mucha satisfacción para toda la familia porque él es un chico que procuró, que soñó y se le cumplió su sueño en todo. Le trajo a su mamá del extranjero, se queda acá y gracias a Dios porque pudo traerle a su mamá. Gracias que él fue perseverante, valiente y obediente. Y cuando se quedó a tu cargo, ¿de años estuvo contigo? Sí, conmigo ni nunca tuvimos problemas porque él es un chico que luchaba por su ideal. ¿Y qué te decía vos, María, como abuela? Una meta y se le cumplió. ¿Y qué te decía? ¿Hay palabras que te acordás de él? Voy a triunfar, abuela. ¿Cómo te llamaba? Abu, ¿cómo te llamaba? Y me llamaba abuela, porque siempre que él es un chico humilde y abuela, así me llamaba, pero esta vez cuando se iba a ir le dijo a su mamá, no sé cómo le voy a contar a abuela, porque él sabe que yo le mimo mucho. Doña María, ¿cómo fue cuando te dijo me voy, abuela? ¿Cómo fue? Y vino del partido contra Guaireña, que ahí recién él mismo lo también supo, y vino y después entró junto a mí, porque a mí me tomó también el maldito COVID, y hasta ahora sigo en recuperación, pero gracias a Dios ya estoy bien. Y bueno, María, la salud, te está recuperando el COVID, tu nieto que va para triunfar contrato de 5 años, muchas cosas van a cambiar en ustedes, claro, en su trabajo, en su dedicación y esmero, en esta transferencia que alcanza a toda la familia, incluyéndole a tu hija, porque anteriormente ya le dijo venir a África para acá. Sí, ella ya se queda, va a ser, como diríamos vulgarmente, va a ser un pecado si ella se va otra vez a otro país, porque gracias a Dios tiene su casa, tiene su bienestar, tiene su trabajo acá mismo, y entonces gracias a Dios ella se queda en la casa y por lo tanto muy cerca es Brasil, se va a ir a menudo junto a su hijo. ¿Qué es lo que más le gustaba a Matías en la mesa cuando comía con un tío, abuela? ¿Qué pedía? ¿Qué quería comer? Y lo que me pedía, yo le hacía antes de que llegara su mamá, y después de llegar su mamá sí que se quedó a cargo y quedó su mamá. Cualquier cosa que le pedía, ella con mucho gusto le hacía, le daba todos los gustos. Y también... Y eso fue una suerte también porque ella volvió en diciembre, y desde diciembre, en octubre creo que volvió, y desde que llegó está detrás de su hijo, todo comía de su mamá, pero anteriormente era yo lo que me pedía, le hacía. Doña María, ¿cuáles fueron las últimas? Está bien, muy mimado. ¿Y qué es lo último que te dijo Matías o le dijiste vos antes de ir al aeropuerto? Claro, yo todavía no me levantaba, pero entró junto a mí, se despidió, y él siempre los abrazos de nieto es muy especial, y de la abuela también, y le di la bendición y le digo que no cambies nunca, que siga siendo el chico humilde y que procure en todas las cosas que se le presentan. Bueno, doña María Páez, muchísimas gracias por atendernos. Ahorita tu hijo ya viajó para integrar el gremio, hablamos con tu hija también, la mamá. Así Sí. que un saludo al aire, y quisieras agregar algo más, María, con gusto, María. Muchísimas gracias, y siempre yo te veo como cada cosa, tus chistes, siempre me río de vos. La primera risa que me da la mañana eres tú. Espera, María. ¿Por qué, María? Contame por qué. Y porque siempre vos te haces guaúder, mi embota, te haces guaúder nervioso, y siempre me causa risa. Y es, como te digo, de Catullo, se pide ahí porque espero ya luego en una hora deportiva para escucharte. Muchísimas gracias, me distinguís, María. Muchísimas gracias, María.
Gracias. Un abrazo. Gracias. María Páez, la abuela de Matías Villasante. Mi carácter le dijo. Sí, pero entonces te la ñemo nervioso. Te haces guau. Que no es que te haces nomás nervioso. Doña María, veo. Sí. Nande Coayete. Que no te conoce bien, dice. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casi, RI 12 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa. Nutrir de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Cómo te va, Darío? Todo bien, Arturo. ¿Y vos? Bien, Darío Serafín, el primo de Matías. Estamos hablando con la mamá, Mirta. Le llamó ella y te llamó a vos, Darío. Sos primo de Matías. Contanos cómo recibiste la información del gremio. Y la verdad me dijo que tenía algo que contarme, que no sabía ni su mamá. Y que siempre hablamos nosotros, todos los días lo hablamos nosotros. Y ahí me dijo que tenía que contarle a alguien y me contó a mí. ¿Y cómo tomaste vos? Creo que estaba al 95% que ya estaba seguro su vida. Él te contaba que quería ser transferido, estuvo en la Argentina, Cerro, iba a ser transferido en 3,5 millones, después Cerro le tasó en una plata junto a Santiago Arzamendi cuando iba a ser transferido. Él te decía, me quiero ir. ¿Qué te comentaba, Darío? Y la verdad siempre lo hablamos de eso, pero más era su sueño que quería jugar en Cerro, en su club. No, eso es Cerro. Digo, cuando se hablaba de transferencia, ¿qué te decía, Matías? Sí, se quería ir porque yo le decía que ya se merecía eso hace rato. Y bueno, ¿y qué más te dijo, Matías? Se venía hablando, le dijiste, se dio, ¿cuáles fueron tus respuestas cuando te contó a vos? Yo le dije que estaba muy feliz con él, que todo le iba a salir bien, que ya era el momento de irse ahora. ¿Y esta afinidad? A veces salto otra vez. ¿Y esta afinidad entre vos y Matías, cómo se da? ¿Se confesaban ustedes, primos? No, nosotros tenemos aparte de ser primos, tenemos una amistad muy sincera entre los dos, desde chiquitito que andamos juntos nosotros. ¿Vos qué edad tenés? Yo soy un poco más grande que él, pero desde chico estamos juntos nosotros. ¿A qué edad tenés, Darío, vos? Yo tengo 28. El mayor. 4 años más que Matías. Sí, 4 años más, pero tenemos desde chiquitito, echábamos toda la casa de mi tía ahí con la pelota. Está muy bien, y cuando fue seleccionado, ¿qué pasó cuando lo llevan a la selección nacional a Matías? Yo confiaba lo del primero, que fue jugador, siempre confié que iba a ir a la selección. Le veía muy bien, ¿no? Para él. Y bueno, y prepárate que cuando se tenga la oportunidad te vas a ir a visitarlo a Portalegre, ¿eh? Ya le dije, yo sí le dije. Bueno. Ya tuve un pasaje pagado por ahí. Está muy bien. ¿Ya te va a pagar el pasaje? Sí. Me imagino. Bueno, esta ya es más que una indirecta directa. Chao, Darío, y que compartan el éxito de Matías. Chao. Dale, gracias, suerte. Gracias, Darío Serafini. ¿A quién hizo mención? La mamá. Sí. Que fue el primero en enterarse con ella. Es más fanático que el propio Matías, decía a su mamá. Sí. Hablaba de... Él le tiró un centro al primo. Tírame el pasaje. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Herminio Mendoza, Concepción, Estilo hogar. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos.
No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabía que con Bancop y la FD puedes acceder al producto Mi Primera Vivienda con préstamo de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Queríamos hablar cuando termine de hablar en su exposición Cubela, otro medio puede atender a nosotros, ¿no, Gerardo? Sí, porque habla en otro medio, de todos lados habla. Contigo, Luis. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuy-Chupé Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón el domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos usados. Sede central, sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Aprovecha hoy en nuestros 375 puntos en todo el país estas super ofertas de cuidado personal, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Llámale a Hilario Peralta, papá de Gustavo, que fue convocado. A mí me envió la foto esta. Él, Gustavo, su 11 con número 10, Futsal. Él de la punta, el más alto. Envió el Hilario. Y vamos a poner la tele, hoy vamos a poner Hilario Rodrigo. Está convocado, Pancho. Va a ser una de las novedades. Qué bien, para el partido. Y puede jugar, Sí, ¿por qué no? Sí. Si se le da. En algún momento del partido, si lo necesita. Que ahí tiene con esas características Roque y Walter González. Los que entran. Sí. Después no tiene delantero de área. Aparte de él. Va a aparecer allí. Y va a debutar. Si es que debuta internacionalmente, ¿verdad? Sí, señor. Debuta internacional. Otro que va a estar en la lista. Sin debutar en la primera de Olimpia, porque jugó Copa Paraguay. Copa Paraguay. Y va a dar el salto. Sin haber jugado en la división de honor. Sin haber jugado en la máxima. Llegó a estar en la banca, pero no ingresó en la primera división. Sí. Otro que va a estar es Adelio Zárate. Volante central. Y no tiene más Olimpia. No. En la parte central donde se desprotegió mucho Olimpia. Más allá de las lesiones seguidas de los jugadores, porque quién va a pensar que se te van a lesionar los dos centrales que pueden ser titulares. Pero no hay que hacer recorte salarial. Pero vamos a estar niño por Flamengo, por Olimpia. Tiene con que a pesar de las complicaciones defensivamente tiene ¿Vos crees que le gana? Para mí Flamengo no le gana mañana. No le gana mañana para uno. Olimpia se va a ir va a ir con vida al juego de revancha. Porque por ahí un 2-3-0 ya te deja complicado, como le pasó a Cerro el otro día entre Fluminense. Pero Olimpia va a ir con vida. ¿Y va a hacer gol de Flamengo mañana? No veo goles. Hasta ahora no veo goles. ¿No te llegó nada? No. En vez de día nublado, me que complica un poco. ¿Y cómo el tema? La señal no es buena. Sí. La señal no es buena. ¿Cómo el tema? Pero vos hablas en serio. No, en serio, sí. ¿Y cómo queda la señal? ¿Tu mente qué dice ahora? Es una señal energética. Y las nubes... ¿Tu mente qué dice ahora? Ahora 0-0. Pero puede que el 0-0 sea por las nubes. ¿Y puede ser como el Inter? Mañana espero que... El mejor resultado si no ganas
Es un buen resultado del 0-0. Depende mucho de la energía solar y ahora no aparece el sol. El 0-0 te deja vivo. Muy vivo. Pero repito, después las nubes. Mañana no es que quiera echar el por mejor tierra resultado. Si no ganas. Sin duda, sí, el que no te convierta. Pero tu mente dice que Olimpia no pierde. No pierde. Pero no tranquilamente, como dijiste, niño. No, eso es pasar la serie tranquilamente. No, tranquilamente fue un término, ¿no? Que ¿Vos crees que Olimpia pasa después va a ser semifinalista? Un comentario. ¿O eso no te viene todavía? No, eso ya no. Es solo este partido. Pero espero que mañana salga el sol para cerrar mi... ¿Y ahí qué pasa? Ahí debería de salir... Ojalá realmente no tengamos de tiempo mañana. ¿Por qué? Y porque en la cancha mojada le ayudan mucho más a los brasileños que a nosotros. Sí. ¿Por qué? Y porque el fútbol de ellos es mucho más rápido que el nuestro. Así bien. Y está más acostumbrado a jugar con lluvia también. Sí. En Río Janeiro. Aunque igual últimamente se humedece mucho la cancha aquí. A nivel local, el regadío 10, 15 pero minutos. Pero el pasto es diferente. El corte del pasto es diferente. Totalmente. En la previa un poquitito, pero no tiene mucho. Rápido. Flamengo. A mí me gusta mucho Bruno Enrique. Ahí está la lista de concentrados ya de viajeros. Es bueno el Everton. Everton Ribeiro. Está anunciado de titular. Ese es terrible. ¿El 11? Sí. El 11. Sí, que estuvo en la Copa América. En la de Brasil jugó mejor. Ese es terrible ese. En la de Brasil. Bueno, en la de Brasil, que era para Brasil, realmente jugó mejor que en esta... Sí, en el 2019. Convocados, dice Flamengo, para el viaje, el técnico Renato Gaúcho, Bruno Enrique, en cabeza. Sí. Dice, perdón, discúlpame, Pancho, te pido disculpas, por favor. Enrique Capello gana Olimpia, dice. El doctor Capello. El doctor Capello, sí. Él tiene buena visión. Sí, tiene buena visión porque es óptico. Claro. Porque, ¿cómo es? Oftalmólogo. Oftalmólogo. Dice que por eso nomás doctor Capello va a tener buena visión porque es oftalmólogo. Doctor Capello, a vos te estoy diciendo, doctor. Doctor, gana Olimpia, dice. ¿Y doctor Capello dónde va a estar? ¿Fue a la cancha? Y donde le toque, porque no va a poder ocupar su lugar de siempre. No va a poder ocupar su lugar de siempre. ¿Y dónde va él? ¿Dónde va a estar él? En platea. Y en plateas. Sí, hay que ver si le toca abajo o arriba. Pero en plateas. Él, sí. Él es butaquista, él tiene butaca en Olimpia. No, pero ese es abajo. Sí, pero entre los patoteros, sí, Álvaro, Arias. No, es patotero. Patotero, Agustín, Álvaro. ¿Qué tal, doctor? Salimos al aire. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Dónde va a estar ubicado mañana, doctor Capello? Ahí te Platea VIP. Platea VIP, sí. ¿Por qué vos te vayas a Platea VIP? ¿Quién te dijo? Y porque la APF me mandó ahí. Pero quiere decir que la preferencia no va de gente, ¿veo? Las delegaciones. No va de gente, me dijeron. Mi butaca no se puede usar. Entonces me mandaron, en el momento que me hicieron el hisopado, ya me cobraron la parte VIP. Con descuento para los socios. Porque vos... Muy bien organizado. Quiero contar eso, muy bien organizado. Le felicito a la gente de Olimpia. ¿Y cómo está sintiendo vos, doctor Enrique Capello, toda esta ansiedad a la previa del partido? ¿Va a ser testigo de lo que vos considerás puede ser victoria? Olimpia pasa. O en penales o ganando, pero Olimpia pasa esta fase. ¿Y a vos el partido te viene, doctor, cómo es, mentalmente? ¿Cómo? ¿A vos te viene en la mente el partido como a niño, que se le representa al partido? Te hablo en serio. Yo recuerdo aquel partido que perdíamos 3-0 en Río y que remontamos 3-3, después ganamos acá, creo que 3-1 o 3-2. ¿Te acordás? En el 2012. 2012. Y doctor, ¿y ahora por qué confías tanto en Olimpia, doctor Enrique Capello? Porque tengo un presentimiento de que vamos a clasificar. Bueno, y te vas a ver, ¿cuántas veces viste desde Platea Vivo a ser la primera vez, doctor Capello, porque vos tenés butaca en preferencia? La primera vez que me voy a Platea Vivo. Siempre estoy en butaca, debajo tuyo. Junto a Agustín Andrada y junto a Álvaro Arias. Escuchando cuando vos gritas los goles de Olimpia. Y bueno, doctor, en directo. Ojalá se dé, doctor, mañana, la verdad, ojalá se dé. Y bueno, ojalá, doctor, por Paraguay, no solamente por Olimpia, por Paraguay. ¿Y a qué hora vos te vayas a la cancha? ¿Cuántas horas antes tiene que estar, doctor? A partir de las 4. Salgo de mi consultorio, estoy a una cuadra, salgo a las 6 menos cuarto. ¿Y a los pacientes? Bueno, hasta aquí nomás los pacientes, vamos a ver la cancha ya. Los pacientes se han comido la cancha, sí, exigencia número 1. Brillante, doctor, mi cariño, gracias, doctor, muy amable. Un abrazo, igualmente, doctor Capello, gracias. Felicita a la organización. Sí.
Sector de Platea Viva es por primera vez. Lindo lugar. Lindo lugar. Se nota que es lindo. Yo nunca estuve, pero me gustaría ver un partido desde ahí. Casi no se usó todavía esa zona. No, porque muy poco. se habilitó, me acuerdo, son para el campeones clásico. del 79. Sí, Campeones y del se jugaron 2 partidos con público y después ya nada. Acá está, Platea VIP. Dice precio y todo 150.000 y aquí está la entrada. Sí, con el descuento por ser butaquista. Sí, señor. Sí, acá está todo ya la entrada. Platea VIP. Testigo mañana ante Flamengo. Yo estuve. 1927 personas habilitadas. Exactamente. ¿Ya con el testeo? Ya. Con todos los... Esa colita para llegar a 2000 esta tarde tiene que hacer con toda la segunda dosis, el test negativo. Tiene que traer todo completo, el resultado del hisopado. Más de 8.000 se inscribieron, decía Malte. Algunos probaron suerte porque ni tenían la segunda dosis. Bar Leo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins. En el local del centro, Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Bar Leo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Siempre yo te veo cuando cada cosa te existe. Siempre me río de vos. La primera risa que me da la mañana eres tú. Siempre vos te haces guauder, mi embota, te haces guauder nervioso. Y siempre me causa risa. De Castillo, y la que tiré ahí porque espero ya luego en una hora deportiva para escucharte. Un señor que se llama Arturo. La abuela, María Páez. Sí, porque está la abuela de FM también. No, la abuela de Villasanti. La abuela. Mi cariño para la abuela, mi cariño abuela para. Gracias por tu palabra y te retribuyo con un cariño. Siempre yo te veo cuando cada cosa te existe. Siempre me río de vos. La primera risa que me da la mañana eres tú. Siempre vos te haces guauder, mi embota, te haces guauder nervioso. Y siempre me causa risa. De Castillo, y la que tiré ahí porque espero ya luego en una hora deportiva para escucharte. Tranquilo, Angelito. Muchísimas gracias a la abuela, a la mamá. Saludos, que sea con éxito. Angelito. ¿Tenés los datos de qué vos? Sí, del repaso de partidos de Olimpia Flamengo, porque insistimos mucho, por Libertadores, Flamengo nunca le ganó a Olimpia. 5 partidos, ¿no? Son 6 partidos, 2002, 0-0 en el Maracaná, fase de grupos, la revancha la ganó Olimpia 2-0 aquí en el Defensores. 2012, el partido que recordábamos recién, Flamengo ganaba 3-0, terminaron 3-3 en el estadio de Botafogo, y la revancha la ganó aquí Olimpia 3-2. Aquí el Flamengo tenía a Ronaldinho como su principal estrella. Un golazo de Eduardo Aranda, fuera del área. Exactamente, y Orteman también había convertido aquel ¿Y día. Eduardo dónde está? Eduardo está en intermedia. ¿Y por qué no le llamado a Eduardo Aranda? Para recordar. Hay que hablar con él. Pablo Ceballos también le hizo gol a Flamengo. Y llamar a Pablo Ceballos allá o acá. Uno de tiro libre, ¿te acuerdas? Sí. Entró y Vladimir Marín también le hizo. Sí, también estaba en Independiente. En Resistencia estaba Eduardo Aranda. Resistencia. Y después lo que recuerdan mucho los medios brasileños es que ni el Flamengo campeón del 81 le pudo ganar a Olimpia. Aquella vez jugaron 2 veces en fase de grupo, 1-1 en el Maracaná y 0-0 aquí en el Defensor del Chaco. ¿Y esa ya dirigió Carpellanes? 1981. Y ¿O jugó o dirigió? No, Carpellanes era el técnico, en el 81. 82 fue Carpellanes. Y no fue el año 81 que que fue. Voy a buscar Y exactamente. 82 no fue campeón intercontinental Real Madrid. Flamengo. Campeón. Que le reemplazó a Dino Sani. Voy a buscar para no meter la pata. Copa Libertadores 81. 81. Flamengo, sí. 81. Y ese año jugó jugó ante Olimpia y no le pudo ganar. Fue exactamente. Y después agregan, aparte de los partidos de Libertadores, jugaron varias veces por otras competencias. Y si se hace un global, allí tiene ventaja Flamengo. 14 partidos en total. 5 ganó Flamengo, 5 veces empataron y 4 Olimpia. Y por ejemplo, agrega antecedentes. ¿Y este año qué año fue? Ese fue en el 2012, aquí en el Defensor de Orteman con Ronaldinho. Sí. Así mismo. Agregan partidos de Copa Mercosur, que incluso tiene la particularidad que en el 2001 se cruzaron Flamengo Olimpia y Flamengo ganó por walkover.
porque aquella vez Olimpia estaba suspendido por FIFA. Sí. Tenía una suspensión, no podía jugar partidos internacionales y se da un antecedente de ese tipo. Y también se enfrentaron por Supercopa, 93 y 97. En esos partidos ganó Flamengo aquí en Asunción 1-0 en el Defensores del Chaco, año 1997, y en el 93, cuando vino a jugar a Paraguay, Olimpia le había ganado por la mínima diferencia. El más fuerte de Brasil. Sí. Muy fuerte. Que el Messi en París, un seguimiento histórico a sí mismo. La cantidad de motos allí. Como si fuera un presidente. Los aficionados con sus celulares. Pero no tiene contra el presidente, porque puede tener políticamente con... no tiene contra. La escolta, digo. Ah, sí, como dice Ricardo, la escolta es terrible. Y en el hotel, bueno, ¿viste cuando llegaron? Sí. Entran los mitad la nena, y hay 5 o 6, y la presentación impecablemente vestido, entre la gente de afuera de seguridad, y todo en París. El producto de la gran... Sí. Y en ese hotel uno puede pasar por la vereda. Hasta ahí no me van a dejar entrar. Sí. ¿Es verdad lo que yo digo? ¿Por la seguridad? Por todo. Un cordón de... Por todo lo que... No solamente en esos hoteles donde se va ahora él, porque están buscando la casa. ¿Dónde va a vivir? Y en la Argentina es una locura. Sí, es el número 1 del mundo. Uno es el número 1 del mundo. Sí. ¿Vos? Sí, es número 1. ¿Quién es lo que se puede poner? Pero no por esto, porque es mejor que Cristiano. Es decir, es más que Cristiano, gusto o no gusto. ¿Qué hace una cuenta, niño? 618 4000. ¿Vos crees que Cristiano puede ser, vio? Hay aficionado a Cristiano también. Vaya manera. Sí, hay muchos ¿Vos crees que le va a ganar a Messi? ¿Vos crees que pero no por este? Cristiano Lover, pero últimamente Messi. El otro día el ejemplo de la Copa América me llamó la atención. Pensé que iban a tirar para Brasil y llamó la atención. Ganó ¿Vos decís que Argentina. vamos a hacer este concurso? Y últimamente... ¿Cuánto gana? 10-0 gana. Muchos mesianos. Inclusive hay algunos que no querían la camiseta del Barcelona por los colores y ahora que va a París dijeron que sí van a comprar. Por más que tienen también... No, pero el Barcelona es el que sí es muy cerro, instalado por cerro. Y el hincha olímpico ahora sí va a comprar la camiseta de París. Inclusive hay una camiseta blanca y sé que ya están haciendo sus pedidos por internet muchos hinchas olímpicos con la camiseta de Messi y el número correspondiente. Estaba esperando la confirmación, si es 30 están todas. Cuando compras cable, exigí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Fernando, ¿cómo calificás a Messi? Bueno, yo creo que como el mejor de la historia, ¿no? Yo creo que es un jugador que ha cambiado la historia del club y bueno, la verdad que queda en ese una leyenda, ¿no? Una leyenda viviente. ¿Y qué tiene tanto a favor Messi que no tiene el resto como jugador, Fernando? Bueno, es un jugador diferente, es un jugador que tiene esa magia para desarrollarla dentro del terreno de juego y que bueno, son esos superdotados, ¿no? Que además le han añadido mucho trabajo y muchas horas de dedicación para poder convertirse en lo que son. Fernando Jubero, viendo los goles de tiro libre de Messi, ¿por qué le pega así? Contanos, ¿es cuestión de práctica? ¿Ya está con él adentrado? ¿Es una técnica? ¿Qué tiene eso en el tiro libre? Bueno, yo creo que el tiro libre es una acción que es de las situaciones que son más trabajables, ¿no? No es como la pelota está quieta, entonces depende mucho más de la repetición y obviamente hay muchas horas de trabajo y de dedicación, obviamente, y obviamente acompañada del tema mental, que también sabemos que es fundamental en el fútbol. Le enseñó a Víctor Ayala en el tiro libre, le enseñó Maradona, estamos hablando de Maradona a Messi. Se aprende, se educa. Sí, obviamente que sí. Obviamente sabemos que en la vida todos nacemos con algunas habilidades, unos más que otros, y después la clave es la práctica diaria, ¿no? Vos naciste en Barcelona, Fernando. Así es. ¿Y qué es Messi para el Barcelona? Cuando te vas a España, claro, por el tema del fútbol está fuera de tu ciudad, pero bueno, ¿qué es tanto? Mueve todo. Yo creo que supera un poquito las fronteras, da igual. Yo creo que todo el mundo son jugadores un poquito que al final, obviamente,
es un jugador que lo mueve todo tanto en Barcelona como en España, pero ya hoy en día que el fútbol es muy global, es un referente mundial en todos los sentidos. ¿Se puede hacer comparaciones? Vos no sos de las personas que hacen comparaciones. Vos tenés una reunión social y te preguntan a vos, Fernando, Messi, Maradona, Pelé, Cristiano, ¿no entras en esa? ¿O opinás? Yo a mí lo que me ha tocado vivir más de cerca es esto, es el presente. Yo, Maradona me agarró pequeñito, también es un extraordinario jugador, pero para mí Messi es el jugador que más tiempo ha estado rindiendo a más alto nivel. Como tú dices, las comparaciones todas son odiosas, pero me parece que Messi ha superado todos los límites. Contanos, Fernando, con relación al Guaraní, ya que el tema de Messi, que lo que es y acapara la atención, discúlpame que entre con eso, pues no podemos dejar de mencionar su ida a París Saint-Germain. Tranquilo, normal, sí, sí. Bueno, Fernando Cubero, ahora nos metemos en Guaraní. Cuando lo pusiste de volante central a Pilo Contreras, cuando se lastimó o no apareció Rodrigo Fernández, yo le dije a Ricardo Mesa, me parece que es un riesgo. ¿Hubo un arrepentimiento y lo cambiaste después o qué pasó? Comencemos con eso, ya que tenés un fútbol ofensivo. Bueno, sí, lo que buscamos, bueno, ya sabéis que salió por la molestia de Cedrés, y lo que buscamos era tener un poquito más de continuidad con el balón. Nos está costando sostener un poquito el balón, nos acabamos metiendo un poquito atrás, nos costaba tener el balón y buscamos eso. Por un lado, tener más el balón con Piro adentro, que es un jugador que está cómodo con el balón en los pies, y también con la entrada de Marcelito buscar velocidad por al costado derecho, y ese fue un poquito el objetivo. Te preguntamos que nos hicieron el gol, y ahí intentamos dar mayor equilibrio, poniéndola en banda de nuevo y entrando Chamo en el medio campo. Ya vamos a ir con los compañeros también. Yo hago la última pregunta, lo de Villasanti, vos lo pediste cuando estaba Luqueño, vino a Cerro, ahora va para el Gremio. ¿Hay un aporte tuyo ahí en confianza, Fernando, para él? Bueno, yo creo que es un jugador que nadie le regala nada, que ha trabajado muchísimo, y bueno, yo la verdad que estoy muy contento de que ahora tenga una posibilidad de una liga muy fuerte y muy competitiva como es la brasileña. Ya se lo he hecho saber, y ojalá, es un jugador que ha trabajado mucho para conseguir las cosas, ojalá le vaya muy bien, que no tengo ninguna duda que así va a ser. Fernando, le preguntaba a José Florentín el sábado, él me decía que no se relajó el equipo, que no perdió la concentración, pero sí perdieron la pelota en el segundo tiempo cuando Olimpia pone el descuento. En tu óptica, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, en mi óptica lo que pasó es que cuando un equipo va abajo en el marcador, obviamente tiene que ir a buscar el arco rival, y obviamente ellos tienen jugadores de muchísima calidad, de muchísima jerarquía, nos hicieron el gol, pero nosotros creo que en ese sentido, a pesar de no tener el balón lo que nos hubiese gustado, sí que el equipo defendió con mucho orden, fue muy corto, estuvo muy concentrado, y esa fue un poquito para mí la clave del partido. Hay momentos que el balón lo tienes, hay momentos que el balón no lo tienes, y cuando no lo tienes lo importante es hacerse fuerte como equipo y contar con el trabajo de todos. Y el tercero llegó justo, el tercer gol, y después del tercero sí vi a un equipo que mordía más, Fernando. No sé si fue una impresión mía, pero como que en el tercer gol dijeron, bueno, tenemos 2 de ventaja de vuelta y no nos vamos a dejar que se achique esa diferencia, y lo vi a Guaraní más mordedor, recuperando más rápido la pelota y manejándola mejor inclusive. Sí, sabemos que al final en el fútbol los goles también provocan cambios en lo anímico, y obviamente el hecho de nosotros hacer el tercero, al rival siempre le golpea, a ti te realzan en lo anímico, y bueno, con 2-1 el margen es corto, es más de un 2-0 arriba,
sabes que cualquier jugada te puede suponer el empate y cambiar totalmente el signo del partido. Con el 3-1 el equipo se acabó de aposentar, empezó a tener más el balón y sobre todo lo que no queríamos es lo que buscamos es evitar la reacción, porque estás 2 goles arriba, pero si te marcan otro, pues otra vez puedes estar muy cerca de un golpe, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Fernando, me dio la sensación de que Olimpia en el arranque del partido tomó la iniciativa, lo presionó alto a Guaraní, lo hizo sentir un poco incómodo y el gol llega en ese momento a los 6 minutos. ¿Lo planificaste así, de darle un poco la pelota al rival, de replegarse un poquito y esperar para salir ordenado de contra, o se fue dando así el partido frente al franjeado? Bueno, nosotros obviamente teníamos una idea sobre lo que queríamos que pasara en el partido. Sabíamos un poco cuáles eran las claves importantes para afrontar el compromiso y bueno, la verdad que el equipo en ese sentido leyó muy bien que teníamos que ser aprovechar muy bien los espacios cuando tuviéramos el balón y defensivamente trabajar con mucho orden, porque ellos han jugado un equipo con mucha calidad, con mucha jerarquía, como decía antes, y necesitábamos eso, que cuando el equipo defendiera estuviera muy juntos, estuviéramos todos muy comprometidos y así se dio. La verdad que los jugadores hicieron un muy buen trabajo y podemos conseguir una victoria muy importante para nosotros. Se lo ve creciendo a Roberto Fernández, lo potencia Víctor Cáceres y viceversa, me parece que le da esa solvencia, esa tranquilidad también a Víctor Cáceres. La dupla de centrales, como que parece haberse encontrado, se engrana muy bien, están trabajando muy bien juntos. Sí, la verdad que son jugadores complementarios. Marcos tiene más experiencia, más recorrido. Roberto, a pesar de su corta edad, ya tiene unos cuantos partidos en primera y creo que al final los dos se complementan, ¿no? Y eso siempre es muy importante. La verdad que están rindiendo muy bien, la dupla defensiva está rindiendo muy bien. Pero siempre digo lo mismo, al final esto es un deporte colectivo y lo más importante es que tengamos todos el mismo compromiso a la hora de defender y yo creo que cuando los delanteros son los que empiezan a trabajar y empiezan a defender, el resto del equipo siempre sale beneficiado y ahí es donde ellos también están pudiendo también lucir gracias al trabajo de todo el equipo. Fernando, ¿ya se sabe cuánto tiempo quedará fuera Fernández Cedrés por el problema muscular? No, vamos a ver la evolución estos días, si se le tiene que hacer una prueba más o no y bueno, vamos a ir valorando. Él está con muchas ganas de jugar, hoy hemos estado conversando y bueno, sabemos que él es un jugador muy competitivo, que siempre quiere estar, no se quiere perder ni un entrenamiento, pero bueno, vamos a ver su evolución y a partir de ahí se tomará una decisión final. Tengo una pregunta por curiosidad, Fernando, no lo tomes a mal, agradeciendo tu deferencia. Cuando hace el ancho en el gol de penal serbio, hace un gesto así de anchura se dice. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? No, la verdad que no lo sé. Y vos no sos curioso. No ¿Cómo vos no le vas a preguntar a tu jugador por qué hiciste? Algún amigo o algo de tener, no tengo ni idea. Pero no te llamó la curiosidad, Fernando. Bueno, sabes que los jugadores siempre pues tienen sus celebraciones y nada, son cosas muy personales. Yo ahí la verdad que no entro mucho. No, se te respeta muchísimo, son formas de ser. Yo lo primero que le preguntaría, pero bueno, es muy personal cada uno. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Valoramos mucho, gracias. Vale, gracias, Arturo. Fuerte abrazo a todos, gracias. Gracias, Fernando Cuber. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. Regalamos sonrisas porque son la alegría del hogar, merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juegos didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec
Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Breve repaso de la intermedia. Ayer en el cierre de la fecha fue igualdad entre 3 de febrero y Atirá 2-2. En un momento ganaba Atirá, era el tercero, pero con este empate quedó sexto. 33 puntos para el conjunto atireño. Por su parte, el 3 de febrero en la posición 10, 29 puntos. Repasamos la intermedia. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes si pagás con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagás con otros medios de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumos en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer respaldo total. Variedad, precio insuperables, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Más de lo que tiene que ver con la categoría intermedia, el viernes arranca todo con 2 juegos. En primer turno, General Díaz Santaní será a las 15. Luego, la ciudad de San Lorenzo, el local ante Guaraní de Trinidad a las 17. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Informate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asimed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote, estés donde estés, vía WhatsApp, llamada videoconferencia el 021-288-7000 de lunes a sábados, de 8 a 20 horas. Asimed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Más de reporte dentro de lo que tiene que ver con los partidos de la intermedia. Atirá, que el día de ayer empató ante el 3 de febrero, va a recibir a Meliano. Juegan el sábado 10 de la mañana en Atirá. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfrutar de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Albertín, llama a Pedicome al 237-7070 Albertín. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactlanda? Gracias a tu preferencia, Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Trinidense será local ante el 3 de febrero, el sábado a las 10 de la mañana. Mismo horario para el partido del día sábado. Fernando de la Mora va a recibir al líder de la categoría, General Caballero de Mallorquín. Será en el barrio Palomar. Fernando de la Mora, General Caballero, sábado 10 de la mañana. En el mes de agosto es el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales hasta el 16 de agosto. Se viene la semana del niño con descuentos hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles y más. Hace tu pedido al delivery 627-7000 porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Fácil, rápido, con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento. Todos los comercios adheridos a la red bancaria y Canate, televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del BNF. El domingo en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Fulgencio Yegros, será por la mañana, 10 de la mañana, 2 de mayo, Fulgencio Yegros. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no sabes, llévalos a casa para nada, porque llevando tus abrigos y prendas para donar vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santiago de Niños, Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. El domingo igualmente por la mañana, Resistencia y Teño, 10 de la mañana. El lunes se juega el partido Capiatá Tacuaré a las 17 el lunes. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus
antibacterias y hongos, fácil de usar, en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Saos Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. El Capiatá Tacuaré se juega el lunes a las 17. El lunes igualmente Independiente de Campo Grande, Rubio Ñu. Lunes a las 19, Independiente Rubio Ñu, más de la intermedia si se da la fecha el fin de semana. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positrón o un polarizador americano Santec. Y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hindalgo Seguridad en Ciudad del Este, se potentes para col 100% cuero, casco, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hindalgo SRL. Repasamos lo que se vendrá por la fecha 5 de clausura el fin de semana. El viernes, Guaireña Sol de América, 17:30 en el Parque de Guairá. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso Lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que te hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. En Electroban, por la Semana del Niño, lleva el juego de Summer Place de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. El viernes igualmente 19:45, River local ante Nacional. En Toyotoshi, nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Brasil aprobó las sociedades anónimas en fútbol. Se permite la creación de clubes, empresas, entre comillas, y las instituciones podrán dejar de ser asociaciones sin fines de lucro. También podrán cotizar en bolsa y emitir acciones. Lecturas recomendadas. En Brasil, ya libremente, puede ser accionista de un club, poner la guita, ¿verdad? Permitido en Brasil. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. El cartón número 1.122.729 con 15 aciertos. En la doble chance se ganó 200 millones de guaraníes y estamos buscando al millonario. Y este domingo 4.200 millones en premios. Pedí CNT Cheporemoy. A ver, repaso de la fecha 5, el superclásico, el día sábado. Olimpia Cerro Porteño en para uno, sábado 18:15. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bocado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El domingo a las 17, Sportivo Luqueño Guaraní, atractivo partido en el Feliciano Cáceres. Luqueño Guaraní el domingo a las 17. Construir tu casa con Copesipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Copesipar, tu mejor opción. Azote y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas, la tenés instalada en diciembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer, que se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. El Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Más de repaso de partido, fecha 5, Libertad 12 de octubre. Se va a jugar el día domingo a las 19:15. Libertad 12 de octubre. Para los fans del TT, mañana leche entera larga vida stock, 1 litro a solo 4.900 guaraníes. Además 2x1 en dulce de batata dulce ser de 200 gramos. Llevas 2 por solo 3.400 guaraníes. Supermercados Stock. Líbrate de los dolores con Eridol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Repasamos lo que se vendrá en la semana de cuartos de final de la Copa Libertadores. Hoy São Paulo Palmeiras, hoy 20:30 cuartos de final Copa Libertadores. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y nativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Mañana 2 partidos, el juego de Olimpia ante Flamengo a las 18:15, Copa Libertadores. Más tarde, River Atlético Mineiro 20:30. Lo primero, Olimpia Flamengo. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal está en IO Consoladora Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. El auto 0 kilómetros que tanto querés, elegís vos. La marca, negocial, descuento por pago, contrato y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Y siguiendo con el repaso de partidos, el jueves 20:30 Fluminense Barcelona, así se da la semana de los cuartos finales de la Libertadores. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados. Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Ya llenamos el grupo de 2000 y ahora falta que se terminen de hacer los hisopados del segundo grupo, que es hoy hasta las 8 de la noche. Y ahí vamos a tener realmente el número que va a asistir mañana, ¿verdad? Yo no creo que en cualquier evento es muy difícil que se cumpla el 100% de asistencia, ¿verdad? Pero ya los domingos están cerrados, o sea, ya nadie se puede escribir, ya llenamos el cupo. ¿A cuánto llegaron los que se inscribieron? 7.000, casi 8.000, 7.800 más o menos. ¿Cómo se fueron puntualizando o registrando oficialmente lo que quedaban? Arturo, vos sabés que llegamos a 2.000 y cerramos, eso quiere decir de que de los 7.000, casi 8.000 no... Muchísimos rebotaron ya por el doble, por el certificado de doble vacuna, ¿verdad? Los muchachos intentaron igual, pero obviamente el sistema está integrado con el ministerio y automáticamente rechaza. No es que nosotros podamos habilitar o no, sino que compara con el registro del país y ahí ya te rechaza. Entonces, ese fue el principal filtro que hizo que tengamos 2.000 recién ayer por la noche, llegamos a los 2.000, ¿verdad? Está todo en orden. Los principales sectores habilitados obviamente son los de platea VIP campeones del mundo y platea alta. Después hay un poco de gente en gradería y en preferencia están las delegaciones de ambos equipos, ¿verdad? ¿A qué hora se abren los portones, por decir, de Cancha Olimpia? Y vamos a abrir a las 4 de la tarde. Nosotros vamos el acceso a la gran masa, o sea, de los 2.000, la gran mayoría va a entrar por la avenida Mariscal López, por el estacionamiento de para uno. Ahí van a tener unos carriles que ya están marcados ahora mismo y bueno, van a haber acomodadores por parte del club y por parte de la seguridad privada también que les van a guiar hacia sus sectores. Los que tienen entrada de platea VIP campeón del mundo entran ahí y los que tienen platea alta entra a platea alta, luego de gradería. Sencillo como eso, ¿verdad? Hay 3 cordones de seguridad. En el primero se va a corroborar ya que tengan el hisopado, la cédula y o sea, no es hisopado, perdón, el test, la cédula y la entrada, o sea, el pase, y posteriormente se hacen los otros controles ya de que sean la lectura del QR y la lectura de la entrada física, ¿verdad? ¿Hay un punto límite en el horario de llegada o minutos antes del partido la gente puede seguir entrando? Puede seguir entrando, pero le aconsejamos que por favor vengan cuanto antes, ¿verdad? El proceso no es tan rápido como un partido normal en época de no pandemia. Vamos a ser muy metódicos en el control, va a ser muy estricto el control y son varios controles. Entonces, yo sé que es un día laboral, yo sé que el tráfico va a estar complicado y demás, pero
la recomendación nuestra y de todas las organizaciones que lo antes posible estén ya acá en Paraguno para poder ingresar y estar en su lugar esperando el inicio del partido. Yo espero que sean alrededor de $200.000 lo que se haya movido alrededor de este evento. No hace falta llevar impreso el test negativo, ¿verdad? Todo por métodos tecnológicos, con el código QR nomás, ¿verdad? Así es. No hace falta traer impreso eso. Sí, el pase, que es un pase físico, eso sí tienen que traer. Entonces, se ingresa con cédula, el pase físico y el pase digital, que es un QR que indica el resultado del test. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Malte Melgarejo, gerente general de Olimpia. Energy, empresa nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Subillana, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pachito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas en Pizza. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación de hierbas picante y la tradicional Pizza nutriría sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no remita más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Janeiro, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Shorty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortycer. ¿Sabías que con Bancop y la FD puedes acceder al producto Mi Primera Vivienda con préstamos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Pasamos anteriormente la Libertadores, ahora es el turno de la Sudamericana. Hoy arranca igualmente con el partido Rosario Central Bragantino a las 18:15 de la semana de la Copa Sudamericana. Recordando que Libertad estará jugando ante Santos el jueves 20:30 en Brasil. Bueno, y hoy hablamos mucho de la parte emotiva con la mamá y la abuela de Matías Villasán. Ah, sí mismo. Sí. A las 4 llega Flamengo. A las 16 llega Flamengo. Sí, a las 16 llega Flamengo. ¿Y cuál es la máxima figura de Flamengo? Gabigol. Sí, él es la máxima. Sí. La lista de los que llegan, los viajeros. ¿Y cuántos partidos jugó en la selección Gabigol? Y Gabigol viene de jugar la última Copa América, en su momento fue medalla de oro de las Olimpiadas en el 2016. Sí. Después fue a Inter de Milán y terminó regresando a Brasil. Sí. Y a partir de ahí hizo carrera con Flamengo. En selección no tanto en realidad, voy a buscar. Everton Ribeiro sí, él jugó Copa América de Chile, Copa América 2019. No, a mí de todo me gusta más Bruno Enrique, por ejemplo. A mí me gusta más Bruno Enrique que Gabigol, por ejemplo. Ahí tiene Bruno Enrique. Está Héctor Blanco, Ricardo. Sí, señor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Un saludo a Arturo, a toda la mesa. Estábamos observando la planilla de aquel partido donde Cerro jugaba con Boca y vos te quedaste a cargo del plantel principal. Tenían que jugar con Libertad y pusiste a varios chicos dentro del equipo, Héctor. Sí, así es, Ricardo. En ese tiempo yo estaba de asistente técnico de Gustavo Morínigo y un día, creo que fue un día miércoles, se tenía que jugar por octavo de final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors y había un partido pendiente por el torneo local contra Libertad y bueno, Gustavo decidió que yo dirija ese partido y se convocó a muchos juveniles para ese partido tan importante, entre ellos, Matías Villasanti, Alderete, Josué Colmán, estaba Arzamendia, Matías Rojas, pero fue el debut de Arzamendia, creo, de Alderete, Josué Colmán, varios chicos más debutaron en ese partido, y bueno, yo tuve
esa satisfacción de poder dirigir ese partido. Ocurre, Héctor, que nosotros en la cabina elegíamos un jugador que nos pareció mejor. Ricardo le dio en el ojo porque Villasanti había dicho, y en mi caso el volante central que peleaba bien pero era desordenado, de nombre Juan Martínez. Juan José Martínez. Me pareció aguerrido y después lo vi, ya elegí, me pareció un poco desordenadito, ¿eh? Es decir, muy encarador pero con desorden. Sí, eran chicos que estaban debutando de grandísima calidad, muchos jugadores también. Gustavo Morini le conocía porque ellos eran seleccionados sub-20 que fueron a Toulon, entonces era una base también que tenía Cerro, siempre tuvo una cantera importante, entonces, bueno, ese partido se jugó increíblemente, hicieron un partidazo los chicos y la verdad que lastimosamente perdimos, pero bueno, creo que se hizo un gran partido y estuvimos ahí de empatar y le peleamos a un gran equipo como fue el Libertad, que salió campeón en ese torneo. Y era un chiquilín, era un pibe, Villasanti, ¿tenía cuánto? 18 años. Y creo que sí, en el 2016, 19 creo que tenía. 19. Tenía 19. Sí. Jugar Zamendia, Matías Rojas, hoy grandes jugadores, verdad que están triunfando. Y la verdad que eso era una gran satisfacción para mí estaba con José de Vaca en ese partido. Estuvimos juntos y bueno, la verdad que estoy muy muy contento de haber estado en ese partido y que todos estos chicos hayan debutado y hoy son grandes figuras, imagínate, son transferidos y bueno, creo que eso realmente es algo muy importante en Cerro Porteño. Sí, y de los que debutaron en aquel partido, de los que jugaron, ya se fue Josué Arzamendia, ahora Villasanti, Rojas, varios. Alderete. Y estaba en aquel entonces el hermano del Pulpito, estaba Andrés en el Sí, equipo. él debutó, él entró en el segundo tiempo, el Pulpo, digamos, él ya es Pulpo grande, el mayor de Alexis, él debutó también ese día y bueno, como te digo, Cerro siempre fue una cantera importante de jugadores y hoy el capitán de Cerro transferido, y todo un ejemplo para todos los chicos que están en divisiones inferiores soñando jugar en primera. Creo que todo es esfuerzo, dedicación, disciplina y bueno, de verdad que muy contento de haber estado en ese partido y bueno, que también que Gustavo Morino me haya dado esa responsabilidad de estar al frente de los chicos y yo muy contento. Gracias por el tiempo, Héctor. Un saludo a Ricardo y a Arturo, a toda la mesa. Héctor Blanco, actualmente él está en Nacional. Sí, en Nacional. Un saludo para Héctor, nuestro aprecio para Héctor Blanco. Vamos a ir cerrando con la señora Mirta Rolón. Sí. La mamá de Matías Villasanti. La mamá de Matías. Sí, cuando quiera. Todo fue muy rápido. Así salió eso, Dios hizo así. Yo también viniera de allá lejos y hoy día mi hijo ya está viajando para tierras brasileras. A mi mamá le tocó irse cuando yo tenía 13 o 14 años y siempre le prometí que gracias al fútbol le iba a traer y cumplí, ¿verdad? Fue mi abuela de los inicios de escuela de fútbol, la que se fue siempre conmigo a todos mis partidos y otro logro personal que tuve fue que me haya podido ver campeón con el club de nuestro amor. ¿Tu hijo, doña Mirta? Sí, más que misión cumplida. Yo viajé en el 2011, él se quedó con mi mamá y ella fue la que le acompañó en todas sus prácticas, en los partidos de la escuela de fútbol, llegando a su 14, su 15, fue acompañándole hasta que llegó a debutar a temprana edad en la primera. Señora Mirta, el hecho de viajar a África fue una necesidad económica, hasta donde pueda, nomás decirle, dejó a Matías a cargo de la abuela, después usted Sí, vuelve. para salir adelante fue mi viaje al África, buscando mejores horizontes para mí y para mi hijo. ¿Qué sintió en el momento, señora, cuando se entera lo de Matías? Y
fue una emoción encontrada porque tal vez así cuando hoy debiste entrar en áreas restringidas, se me vino en mi mente el día que yo fui la que entré en el área restringida y dejándole a él atrás. Y hoy yo me quedo y él se va, ya todo un hombre con familia, con hijos. Mi hijo a su corta edad cumplió todos sus sueños y es un muchacho íntegro. Como mamá estoy súper orgullosa y sumamente bendecida me siento por tener un hijo como él. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera, señora, en África? 10 años. Matías chiquitito, jugaba al fútbol, era rebelde, no era rebelde, ¿cómo era? Cabezudo, tremendamente cabezudo, y su pasión era jugar la pelota. Hasta preparaba la pelota del diario, de hoja de diario, con eso y todo quitaba porque él quería irse a practicar en cerro porque desde chiquito era cerrista. Cerrista, ¿y usted también cerrista? No, vamos a dejar ahí. Pero está bien, señora. En el club donde está él. Está muy bien, yo sé que abusé de esta situación. Me convertí de Temperley, me convertí de Pequeño, me convertí en Cerro y ahora voy a hacer Gremio. O sea, una emoción encontrada porque él se va, pero también sé que se va por sus ideales, para conquistar más sus sueños, para brillar más y además está muy cerca. La primera persona que le conté fue a mi mamá y a un primo que tengo en Barrero que es más fanático que... ¿Y quién es el primo de Barrero? Darío, es su primo, a él le cuenta siempre todo lo que me contó a mí y le contó a él. Él me dijo luego que le conté a Dari, como le decimos Dari, fanático cerrista también. Él es de Eusebio Ayala. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte.